estás? Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Juan Carlos Gutiérrez García, escritor, empresario deportivo y al igual que tú, alguien que busca ayudar a construir un mundo mejor para nuestros hijos. Hoy tuvimos un gran episodio con la psicoterapeuta y especialista en constelaciones familiares, Denise Leyendo. Fue una plática increíblemente bonita y muy emocional, en la que profundizamos en la infancia, en la relación con nuestros padres y en cómo las terapias de constelación familiar han ayudado a muchas personas a comprender y sanar su historia. Gracias por estar aquí. Denise, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Juan Carlos? Bien, gracias a ti. ¿Quieres un poquito de té? Dale, por favor. Oye, mil gracias por estar aquí. Ya desde los 5 minutos que platicamos antes, sé que va a ser un gran episodio. El tema que tienes es un tema que me llama mucho la atención. No lo conozco, pero me llama muchísimo la atención. Me gusta mucho este tema de la espiritualidad, de las heridas de la infancia, lo que vamos cargando a veces sin darnos cuenta. Entonces creo que va a ser un gran episodio y pues te agradezco nuevamente por estar aquí. Gracias a ti. Gracias. Oye, para empezar quiero que nos platiques un poquito de tu currículum porque es bastante impresionante. Eres multidisciplinaria, has estudiado bastantes cosas. Sí. He estudiado bastante, sigo estudiando, me gusta. Soy licenciada en psicología, tengo maestría en psicoterapia gestalt, en desarrollo humano, soy psicoterapeuta corporal, soy consteladora familiar. Hice todas las especialidades en constelaciones familiares, síntoma, pareja, organizacional, objetos, que es esto que traje para mostrarles un poquito. Soy coach también, tengo un libro escrito que se llama Coaching para Cuarentonas y Subiendo. Está buenísimo. Sí, que me ayudó como a procesar ese momento de mi vida. Ajá. Estudié PNL, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana y bueno, y sigo actualizándome todo el tiempo porque la verdad es que disfruto mucho de estudiar. Me gusta mucho lo que hago. Sí, ahorita incluso que estabas esperando, estabas leyendo. Sí, ¿no? Entonces ahí te das cuenta sí. cuando realmente... Sí. Pues a la gente no solamente le apasiona la lectura, sino lo que hace, ¿no? Su profesión. Yo le honro a mi apellido. A veces la gente me pregunta, ¿eso es un nombre artístico? Y yo, no. Leyendo es de verdad, es el apellido paterno y es real. Ajá, sí, creo que es lo que más tienes que aclarar, ¿no? Sí, que tu nombre es Denise Leyendo. Sí, porque me preguntan, ¿pero cómo? ¿Es lo artístico? No, sí, amo leer. Sí, la primera vez que nos escribimos, vi tu perfil y dije, es una cuenta sobre lecturas, ¿no? Claro. sobre libros, claro. ¿no? Cuando específico le digo a la gente leyendo como leer. Como leer. Y me dicen, sí. Oye, sí, qué está bien. raro, pero... Oye, pues platícame un poquito sobre las constelaciones familiares. ¿Cuáles? Sé que tiene un origen súper interesante, que es algo que cada vez está más de moda y que está ayudando a muchas personas. Platícame un poquito sobre eso. Bueno, las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica creada por Bert Hellinger, hará más o menos 30, 40 años, donde se busca a través de mirar la historia familiar estas dinámicas que quedan atoradas en las familias y en las relaciones. Entonces, al descubrir esas dinámicas familiares atoradas, podemos fluir y podemos acomodar los temas que nos impiden estar en paz o a gusto hoy en nuestra vida. Ok. De eso más o menos se trata esta herramienta terapéutica. ¿Y cómo combinas tu faceta como psicóloga con esto? Porque te platicaba que yo estoy estudiando psicología y hay como que esta renuencia de la psicología a aceptar ciertas terapias que incluso lo llaman pseudoterapias. Exacto. Y uno de mis trabajos finales fue precisamente... la pregunta es, ¿cuál es la postura de la psicología frente a las pseudoterapias? Y ahí metían todo esto, ¿no? Constelaciones familiares, reiki, acupuntura. Y para mi sorpresa, aunque el trabajo estaba orientado a eso, mis 2 profesores de la carrera, los 2 me han dicho que sí sirven. Dice, la psicología no las puede estudiar porque es difícil al momento comprobar estos métodos científicamente, pero la gente... se siente ayudada, se siente sanada. Entonces, si bien la psicología no puede poner las manos al fuego por este tipo de terapias, funcionan. Entonces, me parece muy interesante y hacía esta reflexión que digo, sí está bien que la psicología sea hasta cierto punto muy dura con lo que puede estudiar o aceptar, porque si bien hay gente preparadísima como tú, sé que cuando no hay un filtro fuerte de entrada, puede haber personas que te engañen, ¿no? Que te digan, no, hombre, yo sé de esto, yo sé del otro. Y depositas tu confianza en alguien que muchas veces no sabe. Y también creo que la psicología debería de ver, tanto la psicología como el sistema médico, como la ciencia tradicional, debería de buscar por qué cada vez la gente cree menos en ella, no más allá de atacar
a lo que llaman ellos pseudoterapias es ver qué está pasando en el modelo tradicional, que cada vez más personas están buscando terapias alternativas, ¿no? Mira, yo nunca estuve peleada con la psicología convencional y con esta rama de la espiritualidad. De hecho, yo desde los 19 años que me interesa mucho toda la espiritualidad, después elegí la psicología y después fui formando y fui caminando mi propio camino. Yo creo que la gente busca cosas alternativas porque el mundo se va abriendo. Y el mundo se va abriendo y nos vamos dando cuenta que hay cosas que también funcionan. A mí me parece que yo no soy tan rígida. A mí me parece que tiene que ver más con más la rigidez. Uh-huh. Si uno se mete en la Asociación de Psicoanálisis Argentina, que es la APA, por supuesto que van a pensar que lo que yo hago es una pavada y van a decir que es una pseudociencia. Uh-huh. Mi experiencia es que yo hago terapia al hueso. Yo hago terapia a carne viva. No es lo mismo que Reiki. Yo no estoy en contra de nada, ¿eh? Yo estoy a favor de todo y respeto la técnica que cada uno tiene. Pero yo siento que específicamente las constelaciones familiares es una terapia. Es una terapia. A la gente uno le muestra a través de mirar a los muñequitos o en la dinámica de grupos, la gente ve literalmente cuál es el nudo que tiene atorado y que le impide caminar hacia la vida, hacia el futuro. Es terapia pura. Claro, y muchas de estas terapias no se pueden comprobar científicamente, pero porque la ciencia no está tan avanzada como para lograrlo. No es que no sean comprobables. Exactamente. Lo que pasa es que lo que no se puede comprobar es el campo mórfico de esta técnica. El campo mórfico es, Jung presentaba una idea del inconsciente colectivo, uh-huh, donde todos estamos conectados con todos. Y de acá agarra Bert Hellinger, el creador de las constelaciones, esta idea del campo mórfico, de Jung y de Rupert, que también habla del campo mórfico y de esta conexión entre todos desde la biología. Y todos ellos psicólogos, ¿correcto? Sí. No, Rupert no es psicólogo, es científico. Científico. Es científico. Jung sí. Jung sí. Por eso Jung habla del inconsciente colectivo, inclusive tiene estudios hechos y demás. Entonces, esto es lo que es difícil de comprobar científicamente, el campo mórfico, okay, donde, por ejemplo, en una constelación de grupo, uh-huh, la persona pasa a representar a alguien de mi sistema familiar que no lo conoce y siente en el cuerpo, fenomenológicamente, lo que esa persona pudo estar sintiendo, solamente desde el cuerpo. Esto es lo que es difícil de comprobar, aunque ahora ya hay un montón de estudios científicos donde ya experimentaron en este libro, Este dolor no es mío, explica en el libro que ya hay experimentos con ratas donde el trauma de la rata, de la rata abuela, se pasa a la generación de la rata nieta. Ese trauma se va pasando, se va heredando de generación en generación. Ni hablar, que acá traje este libro para recomendarte, de lo que pasó en el Holocausto, claro, con el pueblo judío. Sí. Ni hablar, ahí como está comprobado, como el trauma heredado se va pasando de generación en generación. Claro. Pero bueno, entiendo que hay sistemas que son muy rígidos y piensan que solamente funciona lo convencional. Claro. Esto no es actual, esto ya viene es la historia de la humanidad. Sí. Que vamos evolucionando, vamos cambiando y vamos abriendo la cabeza y vamos dando lugar a lo nuevo, ¿no? Y creo que, sí comparto lo que dices, pero sí en el último siglo hubo una tendencia a bloquear lo espiritual, ¿no? A llevar a esta idea de que la ciencia es incompatible con lo espiritual, que no hay más que la materia, ¿no? Incluso movimientos radicales como el comunismo, el nazismo, tienen una clara intención de despojar a las personas de su espiritualidad, de su fe, porque era la manera más fácil de someterlas. Entonces todavía estamos cargando con eso, pero realmente el humano siempre ha sido un ser altamente espiritual y ahorita nuevamente nos estamos atreviendo a buscar más allá de lo que podemos tocar, de lo que podemos escuchar, de lo que podemos oler, y nos estamos atreviendo a vernos como seres espirituales en un cuerpo material.
Yo creo que no hay que pelearse con nada y que hay que estar abiertos a todo lo que nos hace sentido y hay que estar como conectados con la intuición y decir, bueno, siento que puede ser por acá o siento que puede ser por allá. Lo que yo también le digo a la gente es que las constelaciones familiares nos ayudan a ir y a ver el hueso, a ver el nudo. Después necesitamos de un buen proceso terapéutico para acomodar eso que vimos. Ok, ya. Con lo que a cada uno le haga sentido. No es que solamente sirve lo que hago yo, con lo que a cada uno le sirva. Pero sí se necesita un proceso terapéutico para terminar de acomodar eso que la persona pudo ¿Proceso mirar. terapéutico te refieres a? Y yo hago terapia. A terapia psicológica. Claro, por así yo hago llamarlo. terapia psicológica, pero hay gente que le sirve ir con la de Los Ángeles, ir con el Reiki, ir con la de Theta Healing, lo que a cada uno le sirva. Pero eso hay que seguir acomodándolo. Claro. Esa es mi manera Y que de son ver. compatibles, no es una o la otra. No es una o la puedes ir a otra. terapia con un psicólogo y puedes hacer constelaciones. Por Igual el mismo supuesto. psicólogo, como es tu caso, es quien da las constelaciones. Entonces, yo creo que nunca debemos dejar de buscar esa mejoría y muchas veces esa mejoría está en sanar lo que llevamos cargando, Claro, que a veces es inconsciente, ¿no? Sí, la mayoría de las veces. En realidad dejar de estar tanto mirando o tanto agarrados al pasado y poder decir, bueno, esto que pasó ya no lo puedo cambiar. Pero lo que puedo cambiar es mi imagen interna y puedo cambiar mi futuro. Claro. Por eso decimos que en las constelaciones se trabaja de forma atemporal. Porque estamos mirando ahí atrás, acomodando, y para después que mi presente sea distinto para tener un futuro distinto. Ok. Vos sabés que a mí cuando llegué a México, la gente me buscaba y me decía, pero ¿eres psicóloga? Y yo sí. No, entonces no. Entonces no quiero. Y yo Entonces decía, no, no, gracias. pará. No hay nada de malo en ser psicólogo. Sí. Eso lo vi en México. En Argentina no. En Argentina, si uno no es psicólogo, como que hace años atrás, ¿no? La gente le tiene como un poquito más de miedo. Acá lo que yo sentía con los mexicanos era como que se abrían más como estas energías que a la terapia en sí. Ujú. Y es que, te repito, funciona. Uno de nuestros Sí. profesores nos decía, ok, nosotros no podemos estudiar los grupos de Alcohólicos Anónimos porque no podemos hacer un protocolo científico y estudiarlo, pero tiene una mejor tasa de recuperación esos grupos que la terapia contra adicciones. Entonces siempre abrirnos porque cada persona tiene algo que le acomoda y que lo puede ayudar, ¿no? Yo lo tengo comprobado en la cantidad de gente que vengo acompañando durante todos estos años y en cómo el método funciona. Yo lo tengo comprobado en ver a la gente cómo se siente mejor, en mujeres que no se pueden embarazar y se embarazan. Ok. Sí lo tengo comprobado y lo tengo comprobado en mí. Porque obviamente que yo me enamoro de las constelaciones, porque yo tenía una dinámica ahí sistémica de un desorden total en la familia, que lo venía trabajando. Vos imagínate, yo tengo 53, yo voy a terapia desde los 19. Ok. Porque en Argentina se usa ir a terapia, porque yo estudié Es eso. más porque, común. Claro, porque me divierte, porque me gusta, entonces como que allá es como para la mayoría es normal ir a terapia. Es un espacio de crecimiento. ¿Iban y de- una vez a la semana, dos veces? No, una vez a la Una semana. Una Ok. vez a la semana. Es un espacio de reflexión personal para conocernos, como que es normal. Sí. Y yo venía trabajándolo, y no había manera. Hasta que cuando llego a México, sigo en mi proceso espiritual, me pongo a estudiar, enseguida que llegué. Y una persona que me acompañaba en ese momento me dijo, vos deberías de constelar. Ok. O sea, ya en México. Sí, en México, Ok, en México. ok. Y yo decía, ¿cómo? Yo sabía más o menos de qué se trataba. Pero yo pensaba, qué miedo tener que ir a exponerme, a encuerarme adelante de toda esa gente que no conozco. Qué miedo de contar mi historia, de contar mis miserias, ¿no? Tus miedos, tus Claro. traumas. Entonces como que me decía, no, hasta que un día dije, bueno, a ver, voy. El alma me dijo, es por acá, probá, la intuición. Fui, y cuando fui dije, esto es una maravilla. Y salí de ahí, hablé con la facilitadora de ese momento y le dije, ¿dónde se estudia esto? Y al mes yo estaba estudiándolo. Sí, porque qué difícil es mirar hacia adentro, porque están nuestros mayores miedos, o sea, rara vez nos gusta lo que vemos en nuestro interior, pero es súper sanador, ¿no? En Nunca te realidad, arrepientes de haberlo hecho. Claro, yo tenía mis procesos todo el tiempo, pero nunca lo había visto de esta forma como las constelaciones me lo mostraron. Mi tema de desorden sistémico.
Yo nunca lo había podido ver de esta manera. Entonces, cuando yo lo veo de esta manera, digo, es por acá. Okay. ¿Qué es el desorden sistémico? El desorden sistémico, en constelaciones tenemos 3 pilares. Es el orden, que tiene que ver con la jerarquía, es la pertenencia, todos tenemos derecho a pertenecer, y es el equilibrio entre dar y tomar. Okay. Entonces, el desorden sistémico es cuando el orden quiere decir que los que están antes... ¿Sistema se refiere a familia? Sistema se refiere a nuestra familia, a los sistemas a los que pertenecemos, ¿no? Entonces, el orden es, los que están antes tienen más jerarquía que los que estamos después. Okay. Entonces, yo tengo mi lugar de hija. Atrás está mi papá y mi mamá, que vinieron antes, entonces tienen más jerarquía que yo. Y atrás están sus padres. Y atrás están los padres de sus padres. Entonces, ¿hasta cuántas generaciones? Hasta 7 nos afectan. Okay. Hasta 7 nos afectan. Pero vaya en realidad, carga, ¿no? Todo lo que hay que curar. Pero imagínate todo lo que están atrás. Sí. Todo lo que tuvo que pasar ahí atrás para que yo esté hoy en la vida, para que vos estés hoy en la vida. Entonces, el desorden es cuando yo como hija me giro y le digo a mi mamá, yo te cuido a ti, mamá. Que pasa mucho. Oh, eso es un desorden. Otro desorden es cuando papá se va. Te pongo ejemplos, ¿no? Uh-huh. Cuando papá se va y yo le digo, yo me quedo al lado tuyo, mamá. Y me vuelvo el hombre de la casa. Como un niño de 8 años. Y me vuelvo el hombrecito de la casa. Qué carga. O el compañero de mamá. Sí. O el salvador de mamá. O el confidente de mamá. O el terapeuta de mamá. Eso es desorden. Okay. Porque mi lugar es de hija, respetando a los que estuvieron antes. Ok. ¿Cómo se ve una de estas sesiones? De verdad que ya quiero hacer una porque suena súper interesante. Bueno, las sesiones se pueden hacer con los muñequitos. Ajá. En el consultorio. Se pueden hacer por Zoom, que a veces la gente me pregunta. Yo sí trabajo mucho por Zoom. ¿Y es 1 a 1 o son sesiones grupales? Es 1 a 1. En el consultorio por Zoom es 1 a 1. Uh-huh. Es la persona y yo. Y se pueden hacer talleres grupales. Okay. La diferencia entre los muñequitos y los talleres grupales es que en los talleres grupales hay gente que está representando el sistema familiar y los temas que voy a estar trabajando. Okay. ¿Cuál ha sido tu experiencia más? Quiero empezar por la más bonita. ¿Hacia algún caso que hayas tenido una de tus constelaciones que digas, wow, ¿qué acaba de pasar? Bueno, para mí es como muy gratificante cuando lo que se ve mucho es cuando a los hijos les cuesta mucho aceptar a esa mamá o a ese papá que les tocó por diferentes situaciones. Entonces a mí me da mucha paz cuando el hijo puede hacer las paces con esa madre quizás que no se pudo quedar o con ese papá que no se pudo quedar. Okay. Entonces eso a mí me da como mucha gratificación cuando el hijo baja, se sale del enojo y puede aceptar a esta mamá y a este papá que le tocaron, ¿no? Y poder ponerlo en el corazón tal y como fueron, ¿no? Claro, porque tenemos expectativas demasiado altas, no solamente sobre nuestros padres, sino también sobre nuestros hijos. Sí, las expectativas es lo que más nos impide poder tomar a mamá y a papá en el corazón. Porque las expectativas desde nuestro niño siempre es, me hubiese gustado que fuera distinto. Y quiero, hoy como adulto, que mi mamá cambie. Mis expectativas son que mi mamá o mi papá cambien y por fin me den lo que mi niño necesitó y no recibió. Y las expectativas detrás de eso es, quiero una mamá perfecta. Sí. Una mamá que no se equivocó, una mamá que lo hizo perfecto. No importa la historia que tuvo mamá atrás, ¿eh? Mis expectativas de niña son, quiero una mamá perfecta y que por fin me dé lo que yo necesito o lo que mi niña necesitó. Claro, y creo que una de las mayores incongruencias es que ponemos expectativas altísimas en nuestros papás, en nuestros hijos y en nosotros mismos no. No sé si te toca verlo mucho, que la gente ya con esta mentalidad de víctima que quiere culpar a los demás, que sí, muchas veces sí hubo cosas malas de las cuales hay que sanar, hay que trabajar,
pero también mucho ya como adultos es lo que nosotros mismos hacemos, ¿no? En nuestras dinámicas diarias. Es muy fácil quedarnos en el modo víctima, lamentándonos por esta historia del pasado que nos tocó. Es más fácil quedarnos lamentándonos en el dolor y en la victimez que ir hacia adelante. Es más fácil. Sí. Oye, con respecto a los hijos, ¿cómo lo ves? ¿Te toca mucho ver? Yo trabajo con niños en el fútbol. Estoy muy metido en el tema de las escuelas, en el tema académico, con otros padres de familia. Y sí veo que una de las mayores cargas que se le impone hoy en día a los niños son las altas expectativas. Y hay una parte que tiene su razón de ser y está bien, que seguramente lo conoces, pero es el efecto Pigmalión, que es cuando ponemos expectativas altas en las personas o en nosotros mismos, tienden a cumplirse. Y el efecto Golem dice que es lo contrario, que cuando ponemos expectativas bajas, también tienden a cumplirse. Pero una cosa es decirle a nuestros hijos, oye, tú eres un buen niño, sé que le vas a echar muchas ganas, te va a ir bien. Y otra cosa es exigirles el 10, los goles, ser los más populares, ser los superdeportistas. Son expectativas irreales en los niños. Y lo que pasa es que acá se mezclan para mí las expectativas con los mandatos. ¿Qué son los mandatos? Los mandatos son cuando hay algo que se llama guión de vida, que es como la base de las constelaciones. Y tiene que ver también con los mandatos y con los permisos. Los mandatos es cuando nosotras estamos embarazadas de este bebé, nosotros ahí ya empezamos a tener estas expectativas, estos mandatos, y el bebé ya desde la panza lo empieza a percibir. Okay. Porque yo tengo mi propia historia. Yo tengo mi propia historia con mi mamá y con mi papá. Mi mamá tiene su propia historia con los suyos. Mi papá tiene sus propias historias con los suyos. Entonces, este bebé viene a mi vida y entre el papá y yo, ahí, sin decírselos explícitamente, el chico va percibiendo qué es lo que yo espero de él, qué es lo que su papá espera de él, qué tiene que ver con lo que mi mamá esperó de mí, mi papá esperó de mí, y así todo para atrás. Okay. Entonces, estos son los mandatos, lo que los chicos perciben que nosotros esperamos de ellos. Y que muchas veces ni siquiera lo decimos, pero yo lo veo mucho en el fútbol y sé cuando un niño siente demasiada carga porque todo el tiempo están volteando a ver a sus papás, ¿no? Y la jugada y voltea a buscar la aprobación de mamá, de papá. Y me ha tocado, sí, papás que están presionando mucho, pero también papás que no. Sin embargo, el niño siente esa expectativa, ese deseo de complacer a los papás, ¿no? De llenar los zapatos o cumplir los sueños no cumplidos de papá y de mamá. Por eso es muy importante que como papás nos atendamos y podamos tener nuestro espacio personal de terapia o de reflexión o de búsqueda o de lectura o de meditación o lo que cada uno necesite, porque eso nos hace ser buenos papás. Tener una mirada interna y darnos cuenta qué le podemos estar pasando a nuestros hijos que les mete presión, expectativa o mandato, todo lo que les va a pasar en la vida. Y para mí es muy sanador ver a todos en la familia como niños. O sea, yo tuve esta búsqueda de mi niño interior recientemente, fue hace un par de años, donde tenía muy olvidado a ese niño. Tuve una infancia dura y hasta que no escribí un libro, que el libro no se trataba de eso, pero se terminó tratando de esa búsqueda del niño interior, me acordé de él. O sea, lo tenía abandonadísimo, no veía mis fotos de niño. O sea, para mí ese niño había muerto para tener que sobrevivir a esa vida y ya, lo había dejado en el olvido. Y hasta que no empecé ese proceso en el que me di cuenta que ese niño sigue existiendo dentro de mí. Tengo que visitarlo, tengo que cuidarlo, tengo que apapacharlo, tengo que casi festejarlo en su día. Y también ver a mi papá. Yo solamente crecí con mi papá y hasta que no lo empecé a ver también como ese niño que tuvo sus carencias, que tuvo sus problemas, que a lo mejor creció en un entorno parecido al mío, hasta ahí pude entender y pude sanar eso, porque también mucho tiempo cargué con esa mentalidad de víctima, de decir es que lo que a mí me tocó vivir, es que no puede ser, es que... Pero creo que todos venimos de lugares similares. Creo que crecer te da un golpe de realidad, de ver que casi todos venimos de lugares así y entender de dónde vinieron nuestros papás, de dónde vinieron nuestros abuelos. Porque hace rato decías, 7 generaciones pueden ser más de 200 años. Imagínate. ¿Cómo era el mundo? Entonces, cuando empiezas a ver a todos con ese cariño, con esa empatía que le damos normalmente a los niños, es mucho más fácil sanar.
¿no? Está bueno esto que decís de mirar a todos como niños, porque en realidad todos en algún momento estamos atrapados por nuestro niño. Y principalmente en las parejas. En las parejas como que nos cuesta mucho escuchar al otro real. Estamos escuchando palabras, pero nos cuesta mucho cuando escuchamos realmente entender qué le pasó a su niño, si en ese momento el que está peleando es su adulto o es su niño. Ok, qué interesante. Claro, ¿entendés? Entonces como que esto que vos decís de mirar a todos desde este niño está bueno. Gracias. Claro, está buenísimo. Oye. Ayer trabajaba con una paciente mía que es maestra jardinera y ella me dice que saluda a los niños del kinder donde ella es maestra y les pide de qué color están hoy. Okay. Y cada color significa una emoción. Y yo dije, qué impresionante. Sí. Qué buena idea. Y le preguntaba, ¿y de qué color estás vos hoy? ¿No? Porque los adultos no nos preguntamos eso. Claro, y además hay una carga muy negativa a ciertas emociones que son muy necesarias. No le podemos pedir a un niño que no se sienta triste, que no se sienta enojado, y tampoco a un adulto. Pero cuando reprimimos estas emociones en los niños, cuando nos desespera que lloren o nos rompe el corazón que lloren, también llorar es un aprendizaje, el sentirse frustrados es un aprendizaje y tenemos que empezar a normalizar todas las emociones. Claro. ¿No? Y yo lo he visto últimamente también en los modelos educativos que sí trabajan muchísimo en las emociones de los niños y eso, faltan muchos años para que eso se empiece a ver reflejado, pero cuando ellos sean papás va a ser un mundo más bonito por definición porque es un mundo más en contacto con sus emociones. Yo creo que sí, que esta generación comparada con la generación de mis padres, yo soy mucho más grande que vos, y más atrás, antes no iban a terapia, antes no estaban todas estas herramientas tan a la mano. Nosotros somos una generación que estamos un poquitito más trabajados y un poquitito más conscientes, y eso va a hacer que nuestros hijos tengan más herramientas, ¿no? Totalmente. Oye, platica un poquito del guión de vida, me pareció muy interesante eso. Lo del guión de vida es una idea que viene de análisis transaccional, que es como una terapia transgeneracional, se conoce más comúnmente así. Y Hellinger descubre a través de esta terapia, porque él empieza trabajando con niños, él descubre que el guión de vida de los niños está pautado hasta los 5 años del niño. A los 5 años el niño ya sabe cuál va a ser su guión de vida. Y mira qué interesante cómo él lo descubre. Él empieza a pedirles a los niños que les contaran historias. Cuál era la película que más les gustaba. Desde ahí empieza a conectarse con los niños. Entonces, cuando los chicos empiezan a contar las historias, habla el niño en el protagonista de la historia, habla de él y cómo va a ser el resto de su vida. Okay. Entonces, ahí Hellinger se da cuenta que esto que el niño contaba y cómo veía su guión de vida hasta a los 5 años, de cómo él planeaba el resto de su vida, venía de la historia de atrás de los padres, abuelos y bisabuelos. Ok. O sea, ¿solamente era lo que el niño creía que iba a ser de su vida o terminaba por convertirse? Terminaba por convertirse, por eso, y por supuesto trabajando con los mandatos que venían de los padres, esto que estábamos hablando hace un ratito nosotros. Okay. Entonces a él dice, no. Entonces a través de esto él se pone a trabajar en las constelaciones familiares. Viene de varias fuentes, no viene solamente de eso, ¿no? Pero ahí es donde dice... Qué complicado, ¿no? Oye, ¿en las constelaciones familiares se cree en esto de las reencarnaciones? Mira, en las constelaciones familiares trabajamos de manera transgeneracional, con las generaciones anteriores. No trabajamos con vidas pasadas. Sin embargo, yo el año pasado tomé una formación de constelaciones y vidas pasadas, porque todo lo que va saliendo yo voy ahí chumeando, voy chismeando, voy buscando, a ver, hay cosas que me resuenan conmigo, hay cosas que no. Yo estaba como familiarizada con las vidas pasadas desde que tengo 20 años, que leí todo lo de Brian Weiss y lo conocí a él. Que además también es psicólogo. También ¿no? es psiquiatra. Ah, psiquiatra. Weiss era psiquiatra. Okay. Psiquiatra del Mount Sinai, uno de los hospitales más prestigiosos de Miami. Sí. No un psiquiatra equisón. Sí, súper científico. ¿No? Era un genio. Entonces, como que yo siempre estuve amigada con
con las vidas pasadas, pero en constelaciones siempre tuve claro que trabajamos desde lo transgeneracional. El año pasado tuve una masterclass y dije, qué interesante, porque en vez de trabajar en la constelación con lo transgeneracional, trabajamos con las vidas pasadas. No se puede ir a chusmear, porque hay veces que yo digo esto y la gente viene a los talleres y me dicen, yo vengo a ver qué fui. No, esto no sirve para chusmear, esto sirve para acomodar y para arreglar de alguna forma nuestro presente y nuestra vida. Para chusmear hay otros métodos. Entonces, cuando sí se puede echar una mirada a través de las constelaciones a vidas pasadas, cuando yo tengo un tema, por ejemplo, le tengo mucha fobia al agua. Entonces, yo esa fobia al agua ya la trabajé con 80 técnicas diferentes. La trabajé varias veces desde la mirada de constelaciones, desde la mirada transgeneracional. Lo trabajé desde lo psicológico. Lo trabajé con todas las herramientas que a mí se me antojaron y que me sonaron en ese momento. Y no lo acomodo. Entonces ahí yo tiro mis sogas, porque la técnica, yo divido las diferentes vidas con sogas. Por eso yo digo, saco mis sogas. Y ahí puedo echar una mirada a nivel vidas pasadas desde esta herramienta de las constelaciones familiares. Ok, qué interesante. Claro. Pero no es un chisme. Ay, quiero ver que sí. no, hace una meditación. Ajá. ¿Entendés? Hacer una meditación y seguramente si tenés una introspección profunda y una buena capacidad de conexión, seguramente ahí te va a venir alguna información. Y el año pasado, cuando estuve en Alemania, en la escuela de Hellinger, con Sophie Hellinger, ahí ella hace como muchas, se trabaja en teoría, actualiza la teoría y hace prácticas. Y en las prácticas, en un momento, no había como un movimiento de solución. Y ahí ella dijo, esto es una vida pasada. Okay. Acá se metió una historia de una vida pasada. Acomodó, tuqui, 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 y fluyó. Y ella dijo, cada vez estoy viendo más en el campo, en este campo mórfico en el que trabajamos, cada vez veo más cómo se empiezan a meter las vidas pasadas. Ok. Entonces está creciendo también mucho por ese lado. También lo escucho mucho y leí también esos libros. Es bastante interesante. Los campos se van abriendo. Estos campos mórficos se van abriendo y va bajando más información a medida que los seres humanos vamos estando listos para poder integrar y entender en nuestro cuerpo toda esa información. Ok. A ver, ¿me enseñas los muñequitos que traes? Ok. Me llamaron mucho la atención. Ok. Con los muñequitos podemos explicar varios temas. A ver, déjame ver que se vean. Ándale, ahí se ven perfectamente. Ahí se ven. Traje estos muñequitos y después traje otros. Entonces, espera que te voy a buscar uno chiquito. Y con esto podemos explicar un poquito el orden y la jerarquía, que es uno de los pilares de las órdenes del amor, como le llama Bert Hellinger. Ok, para los que nos están escuchando solamente, hay un muñequito más chiquito, que me imagino que es el hijo, la hija. El hijo. Y los papás atrás, más grandecitos. Exactamente. Tú eres adelante, yo soy atrás. Okay. Entonces este es el buen orden. El hijo va adelante, depende de la edad, ahora te voy a explicar eso. Y los padres van detrás sosteniendo. Ok. Depende de la edad del hijo. Si el hijo es chiquitito, el hijo va acá al lado. Está pegado a la mamá. Está pegado a la mamá. Hasta los 11 años. Ok. Hasta los 11 años. A los 11 años, la madre mira al hijo y le da permiso para que el hijo pase a la esfera del papá. A los 11. A los 11, Okay. aproximadamente. Porque el hijo varón aprende a ser hombre al lado del papá. Y acá no tiene nada que ver con machismo, feminismo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la energía ordenada y cómo deben de ser las cosas. Sí. Eso no quiere decir que la mamá no esté presente. La mamá sigue ahí disponible. Claro, sí. O que no sea importante. Exactamente. ¿No? Lo mismo pasa con la mujer. Vamos a buscar a la niña. La niña, en general, está enamorada de papá. Ok. ¿No? Y a los 11, 12, 13
el papá le dice, está bien que te parezcas a tu mamá. Ok, qué interesante, ¿eh? Y qué profundo. Y pasa a la esfera de mamá. Ok. Porque las nenas aprendemos a ser mujeres al lado de mamá y los hombres aprenden a ser varones al lado de papá. Porque cuando vayamos a la pareja, para tener un buen vínculo de pareja, yo tengo que ser la hija de mamá y el varón tiene que ser el hijo de papá. Porque si no, conflicto. Ok, qué interesante. Cuando los chicos tienen 21 años, ahí pasan adelante. Y mamá y papá les damos la bendición y les damos el permiso para poder hacerlo diferente a como lo hicimos nosotros acá y todo acá atrás, y para que puedan ir hacia la vida, sostenidos por nosotros los papás y todos los que estuvieron atrás. Los padres sostenemos. Para toda la vida. Para toda la vida, vivos o muertos. Por eso estamos siempre atrás. Ok. ¿Y las niñas también es a los 21 años? También es a los 21 años. A los 21 años le damos la bendición mexicana, que yo la amo. Los damos vuelta. Mira, yo tengo uno de 22 que estudia en Madrid. Ajá. Y ahora que estuvimos en Argentina, con mi marido lo llevamos al aeropuerto porque estuvo para las fiestas en Argentina y se volvía a seguir estudiando en Madrid. Y en Argentina el aeropuerto tiene como una escalera que va hacia arriba. Es tremenda esa escalera. Entonces, en un momento yo me despido de nuestro hijo, mi esposo se despide de nuestro hijo y yo lo agarro a mi esposo, lo pongo de este lado, que es su buen lugar, y los dos juntos lo miramos al de 22, que ya lo hago siempre, ¿no? Ya lo venimos haciendo. Le damos la bendición y yo le digo, sos libre, papito, anda la vida sin ninguna carga. Lo giramos, mi marido me miraba, se espanta, ya está acostumbrado, pero se sigue espantando. Lo giro y le agarro a mi marido como que los dos la manito a la vida y empujoncito. Y el mío se da vuelta, el de 22, y me dice, me están empujando. Ya quieren que me vaya. Claro, sí, esta es la fuerza de juntos, de tu papá y tu mamá, para que vayas a la vida. Claro, porque es lo que queremos, es lo que ellos necesitan. Claro, es Y hay un muchos papás empujón desde el amor. Claro. Sos libre, no te preocupes por nosotros, te vamos a extrañar, sí, horrores, hace 3 años que está afuera. Claro que lo extrañamos, pero qué bueno que puede hacer esto, qué bueno que está libre y que no está acá de alguna forma atrapado queriéndonos cuidar a alguno de nosotros en el desorden. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Primero, ¿por qué algunos hijos se niegan a ir hacia adelante, a separarse de los papás? Y segundo, ¿por qué algunos papás se niegan a dejar libres a sus hijos? Es profundo lo que estás preguntando. A ver, vamos a ir con los muñequitos. ¿Qué pasa acá? Vamos a ir por acá. Vamos a agarrar a uno un poquito más grande. Uno ya de 24, 25, que ya tendría que estar ahí, Sí. para adelante. Hay veces que esto es el orden, el de 25 acá. Entonces, hay veces que el de 25 está acá. Que está atrás de los padres. Que está atrás, de cualquiera de los dos. Porque quizás mamá no está muy agarrada a la vida. Porque mamá acá atrás tuvo una historia muy complicada. Y está muy agarrada al pasado y a la tristeza y a todo lo que veníamos hablando hace un rato. Entonces, el hijo, por amor ciego, por amor de niño, lo que hace es sostener a la madre. Qué fuerte lo que acabas de decir. Ya sé. Amor de niño. Esto se llama parentificación, cuando los hijos nos cuidan. Okay. Y cuando estamos hablando, esto es parte del desorden, ¿no? Porque este no es un buen orden. La vida va para adelante, no va para atrás. ¿Quién le dio la vida a quién? ¿Quién parió a quién acá? Los papás. Exactamente. ¿Con qué derecho el hijo se pone a querer salvar a los padres? Porque acá lo complicado es que este hijo lo hace por amor ciego, pero lo que está haciendo es quitarle la dignidad a estos dos. Okay. Porque esta lo tuvo en la panza, lo parió, lo sostuvo, lo alimentó, lo educó. Pero esto es muy común. Yo, por ejemplo, en el consultorio, lo que más veo,
Bueno, en realidad veo un poquito de todo, pero el desorden creo que es lo que más veo. Okay. ¿Y pasa más mamá o papá? ¿Quién se niega más a soltar a los hijos? Y lo que pasa es que las madres somos bravas, ¿viste? Es que hay una y sobre todo con los niños, ¿no? Con los hombres. Las madres somos bravas porque hay una cuestión biológica. Hay un autor que se llama Maturama, Humberto Maturama, que es un genio y él es un biólogo y explica todo esto desde una mirada de la biología y de las diferentes especies y demás. Y él lo que dice, que a mí me encanta, es que las mujeres, como en todas las especies, ¿qué queremos? Queremos tener bebés. Queremos que la especie continúe. Entonces, queremos embarazarnos del varón. Una vez que nos embarazamos, ¿qué hacemos? Cuando estamos recién paridas, correte. Ya no te necesito. Es biología. Me van a criticar, yo sé que me van a criticar, bueno, pero ojalá lo puedan entender. Digas lo que digas, te critican en las redes. Claro, pero ojalá lo puedan entender, porque también tiene una profundidad esto. Y tiene lógica, además. Entonces, las mamás queremos el bebé, queremos que la especie continúe. Una vez que tuvimos el bebé, correte. Qué fuerte. Entonces, ese bebé es nuestro, porque es un vínculo muy orgánico, porque estuvo en nuestra panza. Después, si quieres, hablamos de chicos adoptados y de eso, que también es interesante. Pero entonces las mamás sentimos que es nuestro. Sí, el vínculo, y es algo que también he dicho, que el vínculo con mamá empieza antes. Yo soy mucho de papá presente, papá amoroso, obvio, papá que ayuda, pero no podemos engañarnos. El vínculo con papá empieza, pues, yo diría que bien en el parto, ya que lo tienes en tus brazos. Claro que le cantas, acaricias la panza de mamá, pero mamá lleva ese latido en su corazón dentro de su cuerpo. No, ¿cómo vas a competir como hombre con eso? Papá tiene otro rol en esos momentos y el vínculo con las mamás empieza antes. Es biológico. Es orgánico. Por eso yo creo que a las mamás nos cuesta un poquito más soltar a los chicos, a nuestros hijos. Más que a las niñas. O a las niñas, cualquiera de las dos, pero porque tenemos esta sensación de que es mía, es mío. El vínculo de papá con el hijo empieza en el corazón de mamá. Ok. Ahí empieza en el corazón de mamá. ¿Y en qué momento? ¿Puede ser antes incluso del embarazo? Puede ser antes, claro que puede ser antes. Hay que ver cuán acomodado tiene esa mamá el vínculo con el papá de sus hijos. Sí, cómo está esa relación. Exacto. Porque la que le da el permiso al hijo para que tome al padre es la mamá. Ok. Y en papás hombres, cuando has visto esto, ¿a qué se debe? ¿Qué es el caso más común en los hombres papás que se niegan a soltar a sus hijos? Que no quieren soltar a sus hijos. Bueno, por ejemplo, quizás ese papá tuvo un conflicto con su papá. Ok, ahí pusiste otro muñequito adulto atrás del papá. Atrás del papá, que es su papá. Este es el papá del padre. Okay. Gracias. Y el abuelo del hijo. Okay. Entonces, quizás este hombre tiene un conflicto no resuelto con su propio padre. Okay. Entonces, el hijo lo ve. Y por amor ciego, otra vez, mira cómo se corre, quiere que no le duela a su padre, o quiere que su padre supere, o quiere que su padre esté presente, no sé. Pero está al servicio del padre, también desordenado. Entonces, como este no ve el conflicto que tiene o que tuvo o que no tiene resuelto con su propio padre, lo primero que va a hacer es esto, a la esposa. Tú me vas a dar lo que me faltó de mi papá. Que suena muy profundo, pero a la vez hace mucha lógica. Entonces la esposa... O hasta podría ser lo que no me dio mi mamá.
También. Estoy poniendo un Que ejemplo. creo que debe de ser algo muy común, ¿no? Claro, muy común. Que buscan a su mamá en su esposa. Claro, esto viene de papá o de mamá, no importa, no es que es más de uno o del otro. Sí. Voy poniendo ejemplos. Entonces, la esposa, ¿qué crees? No lo tiene. Entonces, esta le dice, no lo tengo. Inconscientemente. Entonces, por ahí, dice, bueno, como no lo tenés, no te quiero más. Y tiqui, 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 se fue. Se separó. De los hijos no nos podemos divorciar. Y todo porque no pudo cumplir el rol de mamá o de papá que necesitaba su esposo. Que no le corresponde. Que no le correspondía a Carlos. Entonces, le va a decir al hijo, tú sí me vas a dar el amor que me faltó de mi papá. Y por amor ciego, va a hacer todo lo que esté a su alcance para taparle el dolor a su padre. Y es que además todo esto es inconsciente. No nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Y yo veo ahorita esta generación de jóvenes se está casando mucho con la expectativa de que la pareja cumpla el rol de los padres. Y es imposible, ¿no? Por ejemplo, yo me considero un gran padre. Espero que mis hijas algún día digan, mi papá era un gran padre, pero les diría, no, nunca comparen a su esposo conmigo, porque yo era su papá. Era mi obligación, estaba en mi instinto, en mi biología, quererlas, protegerlas. Su esposo va a ir a cumplir otro rol y no le pidan a una pareja que llene los zapatos de un padre, porque son roles completamente diferentes. Pero sí ves que las principales quejas de las parejas jóvenes es, no me das la vida que me daba mi papá, no me das la atención que me daba mi mamá, no me escuchas como lo hacían mis papás. Entonces estamos tratando de arreglar eso que se plasma a la perfección con los muñequitos. Se explica muy bien, ¿viste? Sí. Sí, se explica muy bien con los muñequitos. Mira, en constelaciones decimos que la pareja nos viene a mostrar lo que todavía no tenemos resuelto de nuestra propia historia. Okay. Entonces, sigamos con los muñequitos. A ver, y para recapitular un poquito, sí. Los hijos cuando se niegan a irse es por amor. Es por amor. Hacia los papás. Sí. No los quieren abandonar, no los quieren soltar. Generalmente el que se niega a irse es un hijo que los está cuidando de más, es un hijo parentalizado, Ajá. que está en este lugar acá, como mostrábamos hace un rato, de cuidarlos, desordenado, cuidándolos, o es un hijo que está triangulado. ¿Viste estos hijos que son como, yo le digo, el hijo mandadero? ¿Cómo? Ve y dile a tu papá. Sí. Es el mediador. Sí, el mandadero. Uh-huh. Es el mediador, que es como un triángulo, como lo vemos, como lo entendemos. Está todo el tiempo triangulando entre el vínculo. Como en las caricaturas, ¿no? Dile a tu mamá que me pase la sal. Dile a tu papá que me lo pida él. ¿Entendés? ¿Con qué derecho? Y puede ser también que sea el hijo el que se niega a crecer, que no quiera madurar, que a pesar de que los papás lo empujen, él se regrese. Para mí, cuando el hijo se niega y se regresa, es un hijo que sigue agarrado a las expectativas. Okay. Quiere seguir tomando. Nosotros como hijos tomamos de mamá y de papá. Uh-huh. Mamá tomó de sus padres, papá tomó de sus padres y así sucesivamente para que estemos lo más sanitos posible. Siempre vamos a traer algo, ¿viste? La perfección no existe. Sí, claro. Siempre vamos a tener algo y debería ser lo más traumático, la perfección. Exactamente. Siempre vamos a traer algo. Entonces, ¿qué pasa con este hijo que no se quiere ir? Quiere seguir tomando. Quiere más. Uh-huh. Quizás porque siguen pidiendo, conectado con estas expectativas puede ser económico, emocional, afectivo. Puede ser cualquiera de las cosas. Por eso a los 21 años, los hijos, hay una frase que se usa mucho que es: papá, mamá, gracias. Lo que me dieron fue suficiente. Gracias. Y ahí es a donde viene la bendición de los padres, giramos al hijo y le damos ese empujoncito hacia la vida. Que por supuesto, ahí estamos, atrás. Si al hijo le pasa algo, obviamente se puede volver, ahí estamos para seguir sosteniendo. No es que el hijo para adelante y no vuelve nunca más. Yo tengo 53 años y cuando me pasa algo triste, llamo a mi mamá, que gracias a Dios está viva, y le digo: mamá, abrazame y decime que todo va a estar bien. ¿Entendés? Con qué derecho? Y debería ser lo más traumático la perfección. Y puede ser económico, emocional, afectivo. Puede ser cualquiera de las cosas. Por eso a los 21 años, los hijos, hay una frase que se usa mucho que es: papá, mamá, gracias. Lo que me dieron fue suficiente. Gracias. Y ahí es a donde viene la bendición de los padres, giramos al hijo y le damos ese empujoncito hacia la vida. ¿Qué por supuesto, ahí estamos, atrás. Si al hijo le pasa algo, obviamente el hijo para adelante y no vuelve nunca más. Yo tengo 53 años y cuando me pasa algo triste, llamo a mi mamá, que gracias a Dios está viva, y le digo: mamá, abrázame y decime que todo va a estar bien.
Sí, no está peleada una cosa con la otra. Por supuesto que no. Pero para mí el hijo que no se quiere ir es porque quiere seguir tomando, quiere más. Por ahí un poquito le faltó. Entonces se quedan en ella agarrados, esta por fin me lo va a dar, esta por fin me lo va a dar. Y como papás, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como papás en ese sentido? Como cuando... Se puede trabajar en los hijos pueden tomar este tipo de terapias. Sí, mira, esto no. Las terapias de constelaciones familiares son para adultos. No, pero puede ser un hijo de 25 o 26. Un hijo de 25, que no se quiere ir del nido. Sí. Pasa. Sí, eso sí. Yo generalmente me gusta trabajar más con los padres que con los hijos. Cuando ya son adultos, a partir de los 21, claro que trabajo con chicos de 21, 24, 25 años y sí hacemos estos movimientos. Y es que por regla general, cuando quieres ayudar a un niño o modificar su conducta, cualquier cosa, es más eficiente trabajar con los padres. Incluso hay muchos psicólogos que dicen, sí, me especializo en niños, pero no veo a los niños, veo a los padres, porque si no cambia el entorno, si no cambia las conductas de los padres, si no cambia incluso su mentalidad, es imposible ayudar al niño. Claro, ¿no? Claro. Perfecto. Oye, ¿y en la otra bolsita qué traes? En la otra bolsita tengo muchos muñecos. Tengo muchos muñecos porque me divierte muchísimo comprar objetos, pero se puede constelar con absolutamente todo, con cualquier objeto. Inclusive cuando yo trabajo por Zoom, yo no uso mis muñecos. Yo le pido a la gente que necesita estar en un espacio tranquilo con un escritorio, algo para apoyar adelante. Y lo que le hago es, elige lo que esté a tu alrededor, que te represente a ti, y lo que te llame la atención, que represente a tu madre o lo que sea que estemos trabajando. Entonces la gente me agarra sus objetos y la información a nivel proyectivo es impresionante. Ok, entonces son más muñequitos como esos. Son distintos. ¿Son diferentes? Porque estos tienen escrita la emoción. Ok. Y yo lo que hago es que la gente agarre la bolsita sin mirar. Todos tienen la misma forma, pero tienen emociones diferentes. Entonces nos dan como... Son mis muñequitos más esotéricos. Okay. O sea, sacas uno claro. Y es una emoción que te representa de alguna manera. Es una emoción que te está representando en ese momento que estamos trabajando. A ver, ¿puedo sacar uno? A ver, pero necesitamos un tema. ¿Cómo sería eso? No sé, a ver, un tema que te gustaría trabajar, que te gustaría mirar, te vas a exponer. Bueno, igual sácalo. Vos mezclá y sacá sin mirar. No, pero sí estoy pensando en algún tema. A ver, el tema profesional. Agarra con las dos manos. A ver, tema profesional. Ok. ¿Con las dos manos? Con lo que quieras, sacá sin mirar. Vamos a tener que editar esto. Dice celos. Exacto. Pues mira, quién sabe por qué. A lo mejor muy dentro de mi inconsciente me siento así. Voy a sacar otra por si acaso. Pero vas a sacar otra que represente el tema. El tema. Okay. Ese te representa a ti. A mí, ok. Claro, y ahora vas a sacar otro que represente tu tema. Ok. Ya si me vuelve a salir el mismo. No te va a salir el mismo. No lo puedo creer. Pena. Bueno, pues... No me siento así, pero bueno, a lo mejor a nivel inconsciente, ¿no? Acá hay que explorar. Esto es como... En general, la gente cuando arranco me dice, no, nada que ver. ¿Y al final? Claro. Y al final, sí, tal cual. Porque al principio uno tiene como esta negación de no, nada que ver. Pero hay que ver a qué representa eso. Sí, es que se refiere. Los pusiste mirando para acá. Eso también es información. ¿Ah, sí? Sí. Okay. Los pusiste, acuérdate que yo soy atrás, yo represento a los ancestros cuando trabajo en consultorio con los muñecos y vos representás al futuro. Okay. Presente, futuro. Entonces, cuando la gente me pone a los muñecos mirando para atrás, la información que me da es que hay algo que está mirando de ahí atrás del pasado, que seguramente tiene algo que ver con tu árbol. Que podría ser otras generaciones, mis generaciones anteriores. Exactamente. Wow, ahora sí ya me hace un poquito más de sentido. Ya te picaste, ¿no? Sí, qué interesante. Sí. El siguiente es un fragmento de mi libro Hábitos Ordinarios, Humanos Extraordinarios. Hábito 31. No pospongas nada. Hazlo hoy, mañana podría ser demasiado tarde. Si te distanciaste de un familiar o un ser querido por cualquier razón, encuentra en tu corazón la fuerza para perdonar o para pedir perdón. Algo curioso entre las personas que se quieren es que tienden a sobredimensionar las ofensas y les cuesta mucho perdonarse.
Es increíble, pero a veces es más fácil perdonar a un desconocido que a quien más amas. He visto familias desintegrarse y dejarse de hablar por décadas, solo para reconciliarse en algún funeral. Pregúntate qué es más importante, tener la razón o tener de regreso a esa persona que tanto quieres. Oye, a ver, vamos a platicar. ¿Sabes qué te quería decir? Se me olvidó con los muñequitos. ¿Qué pasa con los hermanos? Me imagino que también tiene su complejidad. Sí. Los hermanos es muy interesante. Los hermanos también necesitan tener su buen orden. El buen orden es, primero papá, insisto, esto no tiene nada que ver con lo feminista o con lo machista. Esto es algo energético y es algo mucho más profundo. Entonces, primero está el papá, este es el buen orden, después está la mamá, como pareja conyugal. Y esto no es tampoco arcaico, ¿eh? Se vale que haya parejas del mismo sexo, no pasa absolutamente nada. Acá respetamos y estamos abiertos a cómo el mundo se va abriendo y se vale. Entonces, primero está el papá, después está la mamá. ¿Pero habría una jerarquía? O sea, primero el papá, luego la mamá. Sí, primero está el papá y después está la mamá. Y creo que eso le cuesta mucho escuchar a la gente, ahorita que acaba de ser el 8M. Pero incluso yo soy católico y también te habla de la misma jerarquía, ¿no? O sea, en muchos lados lo escuchas, ¿no? Y no solo veamos el lado negativo, también veamos el lado positivo, que a lo mejor papá es esa figura. Yo lo veo como, pues, sacrificio, ¿no? O sea, sí vas primero tú, pero no significa que eres el rey. Al contrario, significa que estás al servicio de tu familia. Exactamente. Aparte el papá protege, el papá sostiene de alguna manera, el papá es el proveedor en un modelo más o menos tradicional. Y la madre, por más que sea muy trabajadora, que le vaya muy bien profesionalmente, no tiene que ver con esto. La madre en el hogar es como esta vasija contenedora, la energía más amorosa. Vos viste que en las casas, cuando mamá no está bien, la casa no está bien. Sí. ¿Entendés? Totalmente. Como que la energía de la mamá es una energía pilar muy fuerte. Es como la que es el termómetro de cómo está la casa. Y la contención emocional de todos, empezando por el esposo. Es la más amorosa. Uh-huh. El varón tiene otras aptitudes, es diferente. Claro. Y no tiene que ver con quién sea más o menos. Es algo mucho más profundo. Entonces, otra vez, primero está papá, después está mamá, después está hijo uno. Hijo uno. El primero que vino a la vida. Después está hijo 2, el segundo. Y después está bueno, dejémoslo así. Hijo 2, porque encontré un bebito. Dejémoslo ahí. Hijo 1 y hijo 2. Este es el buen orden entre los hermanos. Ok. Tiene que haber jerarquías. Exactamente. Yo creo mucho en eso también, en la jerarquía de hermanos. O sea, para mí siempre el mayor tiene que tener cierta jerarquía, cierta responsabilidad. Y también es un mensaje que cuesta escuchar, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos esta idea de todos son iguales, todos lo mismo. Y no, hay que amar a uno como lo necesita. Hay que darle su lugar a cada uno. Uh-huh. Y todos son especiales, pero a su manera y en su jerarquía. Mira qué interesante lo que te voy a mostrar. Cuando hay desorden también, es cuando el más chico uh-huh. está en el lugar del grande. Viste que es muy común. Que se ve también mucho, exacto. Es muy común ver eso. Pero va a tomar de acá, de papá, uh-huh. va a tomar de mamá, y va a tomar del hermano 1. Okay. Porque hizo lugar. En varios sentidos. Desde naciendo. Uh-huh. El primero hizo lugar. Sí, es un ejemplo. También yo lo veo mucho con mi hija mayor. Cuida muchísimo a las chiquitas. O sea, sí está muy casada con ese papel de la hermana mayor protectora. Ojo. Que no se pase. Que no se pase. Uh-huh. Porque también está bien, en su justa medida, que asuma ese papel, pero que no lo lleve a son mis hijas también. Exactamente, que no lo lleve a que es su responsabilidad. Uh-huh. Porque ahí es a donde se genera el desorden también. Sí, y teníamos otro tema también muy, muy cómico, diría yo, porque Isabel, la de en medio, es muy dura, muy
diría muy, no quiero decir fuerte carácter, porque el carácter ese no es la fortaleza, pero en un niño a veces sí se ve así. Pero era muy dura con su hermana, o sea, se peleaban y la que lloraba era la grande y la chiquita era la que pegaba, la que molestaba. Y nos costó mucho trabajo con la grande decir, te tienes que defender. Yo te digo, creo mucho en estas jerarquías de hermanos. Y le dije, mi amor, cuando los chiquitos toman el control entre los hermanos, terminan mal, todos. Terminan mal los hermanos grandes, terminan mal los hermanos chiquitos, porque se rompe esa jerarquía. Y le digo, es tu deber como hermana grande ser fuerte y no ser más fuerte que la chiquita, pero la chiquita no te puede dominar, porque si no se rompe esa jerarquía y empiezan los problemas. Los hermanos son todos iguales. Hay que respetar el orden del hijo 1, el hijo 2 o el hijo 3, más grande. Pero los hermanos son todos iguales. La jerarquía se rompe cuando quizás pasa esto. El segundo se cree más arriba que los otros dos. Y terminan mal. O sea, yo he visto ese tipo de hermanos y se vuelven personas con problemas emocionales. Lo que pasa es que, ¿sabes el costo que pagan estos hermanos? Se pierden la hermandad. Y ojo, también los grandes que son pisoteados, también terminan mal. O sea, empiezan a haber muchos problemas en ese grupo de hermanos. Claro, pero el costo que pagan es que al ponerse arriba de los demás hermanos, se están poniendo en el nivel de los papás. Okay. Entonces los hermanos, en vez de mirarlos así, a la par como hermanos, y de tener este vínculo lindo que tienen que tener los hermanos, los miran así de arriba. Por eso te lo puse acá arriba para que lo veas. Los miran así de arriba. Entonces ya no es el hermano lo vincular, es lo que dice este güey, es palabra santa. Qué cañón. Como si fuera mamá y papá. Sí. Y pierden la hermandad. E incluso a veces rebasan a los papás. Exactamente, desorden. Entonces se pierde la hermandad y se pierde lo lindo de convivir entre hermanos. Los hermanos somos como amigos. Claro. Es como una convivencia, todos en el mismo nivel, como los amigos. Los padres están arriba porque de ahí viene la vida. Los hermanos estamos todos iguales. Sí, con la jerarquía de edades, pero son iguales. Con cada uno con su buen lugar. Hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4, cada uno con su buen lugar, pero todos paraditos uno al lado del otro, no uno más arriba que el otro. Entonces, en algún momento cuando papá o mamá sean muy viejitos y tengamos que resolver, vamos a resolver entre todos y vamos a resolver como equipo, como hermanos. Lo que pasa es que cuando hay un hermano muy desordenado, ese es el que dice, hay que hacer esto. Y los otros dicen, ok. Porque ese es el lugar que ocupó. Sí, no se toman en conjunto las decisiones. Y el costo que paga el desordenado es, ¿por qué yo con todo? Sí, después se queja. ¿Entendés? Porque en realidad hay una ganancia por estar ahí arriba en el sistema y que todos te estén mirando de ahí abajo. Porque sienten poder. Y es muy adictivo. Hay una ganancia. La cagada es que el costo es peor que la ganancia. Sí. Porque es un para costo. Para todos. Exacto. Porque para él es una carga. Exacto. Es un costo pesado. Y también algo que veo mucho es, ya de grandes, ya hablemos de hijos adultos, que no pueden sanar su relación con los papás, que no pueden perdonar, que no pueden sanar. ¿Cómo se puede trabajar eso? ¿Qué heridas son ahí? En constelaciones no perdonamos, aceptamos. Okay. ¿Por qué? Porque cuando perdonamos, nos desordenamos. Yo te perdono a ti. ¿Y por qué? Te perdono, yo te perdono. Me hiciste mucho daño, yo te perdono. Yo te perdono a ti, ¿cómo te sentís? Te perdono. Sí, con aires de superioridad, ¿no? Exactamente. De superioridad moral. Exactamente. Yo te perdono a ti, pecador. Ok. ¿Entendés?
Por eso no perdonan, aceptan. ¿Entendés? Por eso no perdonamos, por eso aceptamos. Lo que hacemos como adultos, primero es vaciar a este niño, que veníamos hablando hace un rato. Vaciar a este niño de los enojos, de los dolores, de las tristezas, de las expectativas no cumplidas, de ese pasado duro que le tocó. Entonces vaciamos a este niño y después empezamos a entender por qué este papá y esta mamá, con toda su historia acá atrás, hicieron esto que pudieron. Después entendemos que estos dos son dos seres humanos comunes. Yo soy una mamá común. Mi marido es un papá común. Vos sos un papá común. Trabajamos, tratamos de hacerlo bien, tratamos de hacerlo lo mejor posible, de hacerlo desde nuestro máximo amor, pero no dejamos de ser mamás y papá comunes. Y nos equivocamos. Todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. ¿Entendés? Como que... Y mira que yo estoy chambeada, ¿eh? Y me equivoco igual. Y cuando me equivoco les digo, lo siento, me equivoqué, porque tienen una mamá común que los ama un montón, pero soy común. No soy perfecta, estoy súper lejos de ser perfecta. Soy común, me voy a equivocar. Entonces cuando el adulto entiende esto, empieza a tomar lo que sí hay de estos padres. Sí, porque muchas veces no ven lo bueno. Se quedan aferrados, se quedan atascados en lo malo de sus papás. Lo que me faltó. La expectativa. Y todo lo que sí hicieron. Que me lo siga, dámelo. Ahora dámelo. Entonces, cuando se acepta esto y cuando se entiende que esto es lo que hay y lo que hay no es ni más ni menos que la vida, porque yo sé que hay casos que son muy difíciles. Claro, sí, también existen esos casos. Hay casos que son muy difíciles, muy difícil. Y me consta. Me consta y me toca acompañarlos y lo sé. Lo sé, lo entiendo, lo veo semanalmente. Entonces, de ahí, donde fue tan difícil, tomo la vida. Porque estos dos hayan hecho lo que hayan hecho, me trajeron al mundo y me dieron la vida. Entonces, cuando no hay que tomar, tomo la vida. Claro, y también reforzando eso, hay casos muy difíciles, pero también hay casos que desde fuera se ven muy fáciles, que dices, ¿por qué no te enfocas en lo bueno que tuvieron tus papás? Y las personas son incapaces de verlo. Que es fácil, que le dices, pero es que si pones lo bueno contra lo malo, gana lo fácil. Pero aún así para ellos es muy difícil el ver lo bueno. Hay gente que es más fácil para esas personas sufrir que resolver e ir para adelante. Y luego nos cuesta mucho aceptar cómo son las personas que más queremos, porque a veces somos muy rápidos en aceptar a otras personas, los tratamos muy bien, nos insulta a alguien allá afuera y no nos pesa, pero nos hace algo tantito a alguien que queremos y bueno, cargamos con ese resentimiento durante mucho tiempo por ese vínculo que hay, por ese amor. Ahí se juega lo vincular. Ahí justamente se juega lo vincular. ¿Y qué representa inconscientemente para nosotros esa otra persona? En nuestros vínculos más profundos estamos de alguna forma queriendo recordar nuestros primeros dos vínculos más importantes que tienen que ver con mamá y con papá. Me imagino que en tus terapias la gente llora mucho. Sí. Yo también a veces lloro. ¿eh? ¿Sí? Fíjate que yo tenía mucho tiempo que no lloraba. Lloro muy poco. Pero cuando escribí mi libro, que te digo que es esa búsqueda del niño interior, cuando estaba escribiendo la última parte, que realmente son las últimas 2 hojas, o sea, lloré, pero de verdad como niño, es más, ni siquiera recordaba haber llorado alguna vez de esa manera. De repente sí me pasaba que en una película se me salía la lagrimita, ya sabes, pero llorar así a pulmón tendido, híjole, tenía mucho tiempo que no lo hacía y me resultó algo profundamente sanador. Lo que pasa es que cuando vos escribiste el libro, tu libro fue tu proceso personal. Y yo creo que lo que hiciste con tu libro es darle voz a tu niño. Lo dejaste hablar. Todo lo que tenía ahí atoradito de que eso no se hablaba, acá no me meto, no miro fotos de mi niño.
Entonces, todo tu proceso de escritura tuvo que ver con dejarlo que tu niño hablara y expresara a través de tu libro todo lo que había sentido. Entonces, cuando terminaste tus dos últimas páginas, lo que te faltaba es dejar que el niño largara la emoción de ya está. Sí, Me doy permiso para llorar. Me doy permiso para tocar mis emociones. Me doy permiso para tocar esta parte triste de mi historia. Me doy permiso para sanar. Sí, para que ese niño regrese. Exactamente, para que ese niño pueda convivir conmigo y yo lo puedo identificar. Es muy fácil identificar. Mira, hablando de la terapia transaccional, la terapia transpersonal, habla de los 3 estados del yo que nos van habitando en diferentes momentos de nuestro día, ¿no? Y está el estado padre, y no tiene que ver con nuestro padre, tiene que ver con nuestro estado padre, con nuestro estado adulto y con nuestro estado niño. Okay. Y se trabaja mucho acá en la comunicación, principalmente con la pareja, con los vínculos, con los trabajos y demás. Viste que hay veces que uno se reconoce que está como en un estado de padre. Viste cuando nos ponemos medios... Yo me reconozco porque me pongo en maestra ciruela, ¿entendés? Ahí estoy más como en mi estado padre. Cuando estoy en mi estado adulta también me reconozco. Y cuando estoy en mi estado niña también. Cuando viene mi marido y me dice algo desde su estado padre, generalmente yo toco mi estado niña. ¿Y por qué tengo que hacer eso que vos me estás diciendo? ¿Entendés? Como la comunicación va desde los diferentes estados. A mí me pasa eso con mis suegros. Cuando estoy con mis suegros, entro como en ese estado niño. Para bien, o sea, porque me siento protegido, me siento querido, me siento valorado, me siento aceptado. Y estar con ellos me regresa a ese niño interior. O sea, me siento en paz y soy otra persona completamente en mi día a día que cuando estoy con ellos. Porque ahí me permito ser ese niño, que pues es tener esa infancia de cierta manera. Disfrutas siendo hijo. Sí. Okay. Sí. Y es algo que pues pocas veces disfruté y se siente bonito. O sea, me cuidan mucho. O sea, realmente me adoptaron como un hijo. Y tomamos estas dinámicas a veces sí de que tienen un hijo. O sea, de repente, no sé, vamos a una tienda a comprar algo. Pues yo agarro un suéter que me quiero comprar, me voy a comprar. Y mi suegro me dice, no, yo te lo compro. Y no es el suéter, no es el dinero que me ahorré. Es ese gesto, es esa emoción, es ese sentir que me están cuidando, que me están consintiendo. Y la verdad es que, híjole, estar con ellos es profundamente terapéutico por eso, porque me puedo permitir salir de mi papel de empresario, de tener 1000 problemas todos los días, de mi papel de esposo, de tener a 3 niñas chiquitas, que andas todo el día con presiones, y me permito ser otra vez ese niño que no tiene preocupaciones porque ahí están ellos. Entonces eso es súper bonito. Sí, pero ojo, también hay que tomar de la fuente. Sí. A ver, vamos con eso. Claro, también hay que tomar de la fuente. Hay que tomar de que la la fuente sería... Mamá, papá. Mira, mi historia es difícil porque solo tuve papá. Yo no tuve mamá. Me abandonó cuando tenía 2 años. No sé bien el por qué, no sé bien la historia. En mi casa siempre fue un tema tabú. Y antes de seguir por ese camino, me gustaría aclarar que mi papá es un gran hombre, una persona profundamente amorosa. Siempre fue un papá amoroso, siempre me apoyaba, nunca se perdió un partido de fútbol. Pero su vida sentimental siempre fue caótica, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Entonces, pues, las pocas veces que escuchaba de mi mamá biológica, era para atacarme. O sea, era de sus otras parejas me decían, pues tu mamá te abandonó como un perro, siempre vas a estar solo. Cosas horribles para decirle a un niño de 10 años. Y si bien mi papá nunca fue malo conmigo, pues sí permitió que yo viviera en una casa donde todos los días me repetían eso, ¿no? Insultos, golpes, cosas, la verdad, feas. Y eso fue prácticamente el único recuerdo que se me quedó de mi mamá. Nunca supe el por qué se fue. Era un tema tabú en mi casa, con excepción de cuando era usada para atacarme, claro, y para hacerme sentir mal.
Entonces, no siento que tenga algo ahí por... Es más, creo que lo acepté desde muy chiquito. Como que nunca dije, ay, ¿dónde estará mi mamá? ¿Qué habrá sido de ella? ¿La volveré a ver? Como que desde muy chiquito lo acepté, como era algo que nunca tuve en mi mente de niño. Yo me enteré que todos tenían mamá en el kinder. Cuando me decían, ¿y tu mamá? ¿Cómo que mi mamá? ¿No tuviste figura materna tampoco? Tuve a mi abuelita, Ok. a la mamá de mi papá. De ella recuerdo mis primeros años de la infancia. Ella fue la que me crió en esos primeros años. No vivía con ella como tal, pero esa etapa la recuerdo solo con ella. Recuerdo a mi papá por momentos y momentos felices. O sea, va con mi papá que nos llevaba de viaje, me iba a verme al fútbol. Pero en esa etapa no recuerdo haber vivido con él. Y eventualmente mi abuelita le da un infarto cerebral, queda muy mal. Yo tenía, no sé si 7, 8 años. Y ya me voy a vivir con mi papá. Recuerdo, ya tengo más claro el vivir con él. Fue poco tiempo, no recuerdo si 1 año o 2, donde yo viví solo con él. Y son los mejores recuerdos que tengo de mi relación con mi papá. O sea, ¿Tu papá te hablaba bien de tu mamá? No, nunca me hablaba de ella. Okay. En contadas ocasiones que hubo problemas importantes en la casa, a lo mejor también me dijo cosas que no debía sobre ella, pero te digo que, o sea, contado, ¿no? O sea, mi papá por regla general hacía como que eso no pasaba. Claro. Y era algo que ahora lo tomo con humor, pero mi papá como que tenía una venda en los ojos, ¿no? Y unos tapones en los oídos y... Claro, fue lo que pudo. Era un gran padre, mi recuerdo siempre será ese, un gran proveedor, o sea, también me dio una vida. El hecho de que ahora sea tan desapegado a lo material fue gracias a él, porque él pues, fue una persona muy exitosa siempre, entonces viví ese mundo y me di cuenta que la felicidad de las personas no está ahí, la armonía en el hogar no está en lo económico. Entonces en ese sentido estoy muy agradecido con mi papá, ¿no? Digo, fue un papá un 9.5, ¿no? Me hubiera gustado que tuviera la otra parte, pero no pasa nada. Y ahí me tocó verlo en ese papel de papá luchón, estar luchando contra el mundo por salir adelante como papá soltero, verlo cocinar, verlo limpiar, ayudarme a hacer mi tarea, pues es un recuerdo que tengo de él increíble. Tuviste un papá presente y un papá muy disponible. Sí, claro. 100%. Claro. Y eventualmente, pues ya mi papá empieza a tener una vida romántica, se casa varias veces más. Y a mí me toca pues estar ahí de su valiente escudero con las madrastras. Y pues bueno, siempre defenderé que hay buenas madrastras, pero no me ha tocado conocer una. Y pues bueno, esa fue mi infancia. Y de mi mamá lo acepté desde muy chiquito. O sea, nunca la tuve. Claro. Realmente mi figura materna para mí siempre va a ser mi abuelita. Claro. Siempre será ella. Claro. Y acá hay que ordenar algo en esta tu historia que me contás. Entonces, sí hay que mirar a la abuela y decirle gracias. Tú fuiste mi figura materna, gracias, tú me apapachaste, me enseñaste el amor materno y demás, pero también hay que darle un lugar a la mamá biológica, porque tú estás vivo gracias a esa mamá biológica, a pesar de que no se haya podido quedar. Ella no se pudo quedar. Cuando mamá o papá abandonan es porque no se pueden quedar. Hay veces que entendemos... Me cuesta trabajo aceptar esa palabra, decir pudo. No se Yo pudo diría quedar. no quiso. No se pudo quedar. ¿Sí crees? Sí, estoy segura. Sí. Yo creo... Lo veo todo el tiempo. Si ponemos a tu madre en un taller, se va a mostrar. Mira, ahora que soy papá, todo esto que te platico cobró una profundidad mucho mayor. Como que no veía la gravedad de lo que me pasó hasta que fui papá, hasta que tuve niños a mi cargo. Y también como papá me di cuenta que, híjole, no hay mayor amor que el amor a los hijos. O sea, es un amor diferente. También el amor de pareja creo que es hasta un amor más genuino porque es una elección. Pero el amor a los hijos es un amor que no puedes controlar. Tus hijos te sacan de quicio y no te quieres separar de ellos. Y a lo mejor a veces te peleas con tu esposa y dices, ahora sí ya me quiero ir de la casa. Se te pasa la emoción. Pero creo que esa emoción, ese enojo de cortar un vínculo,
no lo sientes con los hijos a menos que te falte algo en tu interior. Y a mí me cuesta trabajo. Y mucho de mi lucha en el podcast de Superpapás viene de tantos niños que crecieron abandonados, ¿no? Por su papá, por su mamá. Y como papá te digo, híjole, me cuesta mucho trabajo ponerle la palabra no pudo quedarse cuando ya sé lo que es ser papá, sé lo que es tener un hijo, sé lo vulnerables que son los niños a ciertas edades. Y para mí, si bien no tengo que perdonarle nada a mi mamá, lo acepté desde muy chiquito, pero tampoco lo quiero romantizar, ¿no? Tampoco quiero darle un pretexto de, bueno, es que no pudiste o era nuestro pacto con esto de las otras vidas. Que es de que los contratos kármicos. Ustedes pactaron eso y digo, no creo haberlo pactado. Claro. Entonces, Está bien que no lo quieras romantizar. A mí me gustaría saber acá atrás, en tu historia, de ella no sabemos nada, ¿no? No sabemos Pero nada. cómo era su lealtad y si las mujeres anteriores se pudieron quedar, como para entender un poquito por qué ella no se pudo quedar o no se quiso quedar, como decís vos. Porque hay veces que la lealtad es más fuerte que el amor. Esto de repetir la historia de los que estuvieron antes. O sea, puede ser repetir por lealtad, por una identidad familiar. ¿Y por qué tu papá eligió a una mujer que no se pudo quedar? Yeah. Porque él eligió a Eso ella. me suena bastante, ¿eh? Eso ya me hace más clic. ¿Entendés? Entonces acá por ahí sí tenés la información y acá atrás por ahí podemos entender por qué tu padre eligió a una mujer que no se pudo quedar. Estas cosas que son tan bravas de entender, de aceptar, de reconciliarnos con esta historia, generalmente en algún lugar del árbol ahí atrás sirvieron para que la vida continuara. Entonces uno dice, cuando hablamos de un abuso, de una violación, decimos, ay, dale, a ver, esto es muy grave, es muy fuerte. Y hay veces que gracias a eso la vida continúa, que gracias a eso yo estoy viva. Y ahí es a donde la lealtad se hace tan fuerte. Cuando acá atrás sirvió para que la vida continúe, tiende a repetirse de manera ciega, como una lealtad ciega. Entonces hay que ver si en el árbol de tu madre, que las madres abandonen a sus hijos, en algún lugar acá sirvió para que la vida continuara. Okay. Yo sé que es una manera de verlo románticamente. No, pero ahorita me hace más clic, ¿no? Porque ni siquiera diría que lo estás romantizando, sino que estás buscando una explicación inconsciente. Porque lo conecto con la otra parte de la lealtad que me sonó muchísimo ahorita que lo dijiste. Yo siento que en algún momento tuve que romper y ser desleal a mi familia porque rompí un patrón. Y no quiero hablar de más de mi familia porque tengo una familia maravillosa en muchísimos sentidos, pero sí veníamos de algo común que era separaciones. La mayoría de nosotros, de mi familia más extendida, crecimos en hogares o solo con papá o solo con mamá, muchas separaciones, muchos divorcios, y de cierta manera sí sentí en algún momento que tenía que estaba rompiendo no una tradición, no sería la palabra correcta, pero algo que nos vinculaba a todos. Un mandato. Un mandato, porque lo veo una y otra vez como los que se van separando regresan a la familia. Y hasta la familia les da un recibimiento que a lo mejor no sería el correcto para alguien que se separó, para alguien que terminó con una familia, y es como de bienvenido al club. Y hay una canción muy bonita de Enrique Iglesias que le dedica a su papá, que dice, tú buscas un desierto y yo busco un mar. Y esa canción me resonaba muchísimo con mi papá. Y yo decía, tomo todo lo bueno, pero no voy a tomar lo malo y no voy a repetir esa historia. De cierta manera sí se sintió como dejar de pertenecer realmente a una tradición familiar, a un estilo de familia, en donde pues estar todavía con tu esposa y con tus hijos no es la norma, ¿no? Es lo raro. Casi todos pues ya pasaron por varias parejas, tienen hijos de diferentes relaciones, y de cierta manera los que no hemos pasado por eso, algo nos falta, que no estamos perteneciendo por completo a esa familia. Y cuando dijiste lealtad, híjole, luego lo relacioné. Repetimos para pertenecer. Espérame que me
Vamos a explicar. Sí. Pongo los anteojos de maestra Ciruela. A ver. Bueno, encuentro puras mujeres. El campo habla. Sí. Así que voy a hacer caso. Entonces, lo que decís de la pertenencia. ¿Qué es el campo, perdón? El Recuérdame. campo mórfico. Ok. Que eso influye el en campo lo que va mórfico. saliendo en los muñequitos. Exactamente. Estamos hablando y estamos resonando en el campo. Para los que nos están escuchando solamente, hiciste una filita. Hice una filita con de muñequitos. ¿Todos con son mujeres? Todas mujeres. Puede ser, vi puras mujeres. ¿El de adelante también? El de adelante es un varón. Ok. Estamos Intencionalmente, usando. entonces ese sí, es un ese lo hombre. dejé. Okay. Este lo dejé. Y encontré puras mujeres, así que el campo habló y yo obedezco. Entonces, repetimos para seguir perteneciendo. Si en mi linaje de mujeres todas se separan, porque ahí atrás, en algún lugar, sirvió, yo para pertenecer voy a separarme. Porque una de las bases de las órdenes del amor es todos tenemos derecho a pertenecer. La pertenencia es muy fuerte en un sistema familiar. Y es un anhelo que tenemos como personas. Entonces, si lo hago igual, voy a sentir que pertenezco. Si lo hago diferente, como lo estás diciendo tú, voy a sentir que dejo de pertenecer. Y voy a sentir raro. Traicioné a mi familia. Traicioné a mi familia. Traiciono a mi clan. En constelaciones, en la teoría, se llama buena conciencia, mala conciencia. Buena conciencia es hacerlo igual. Mala conciencia es hacerlo diferente. Lo que pasa es que yo de esto tengo que estar consciente, porque se vale que yo lo haga diferente, se vale que las mire a todas estas como tú miraste a los tuyos y dijiste lo voy a hacer diferente, y que les diga, les pido su bendición para poder hacerlo diferente a ustedes, y si lo hago diferente a ustedes, sigo perteneciendo a mi sistema. Porque no hay absolutamente nada de lo que yo pueda hacer que vaya a hacer que yo deje de pertenecer, porque es mi derecho pertenecer a ese sistema familiar. Es mi derecho. Me hace mucho sentido. Entonces, sí se vale hacerlo diferente, pero hay que hacer consciente esto. Si lo hago diferente a todas ustedes, sigo siendo parte de ustedes. Porque si yo lo hago diferente y digo, ay, dejo de pertenecer, va a haber algo inconsciente que me va a jalar a, lo quiero repetir porque no pertenezco. Sí, tienes que decir, les guste o no, sigo perteneciendo no a este es desde sistema. las malas. Sí, no desde las malas, claro, pero es más desde un pero así lugar sonaría. amoroso, ¿entendés? Sí. En realidad es por favor. Si lo hago diferente, sigo perteneciendo. Si yo no me separo y puedo continuar con mi familia de una manera, qué sé yo, sin rendirme a la primera o a la segunda, sigo perteneciendo a este sistema que es de pura gente separada. Si yo lo hago diferente y no me muero a los 40, sigo perteneciendo. Si lo hago diferente y no pierdo mi trabajo, como tu papá a los 50 y pierdo mi abundancia, sigo perteneciendo. Qué fuerte, ¿eh? Sí. No me imaginé que... No conocía este tema de las constelaciones. Siempre he tenido esa disposición a aprender. Yo creo mucho en lo espiritual, creo mucho en estos sistemas familiares, lo que vamos cargando, pero sinceramente me sorprendió, me rebasó, porque me hizo clic todo lo que me dijiste. Qué bueno. Y muchas veces nos cerramos a este tipo de cosas, que combinan un poquito de todo, ¿no? El sentido común, pero también la espiritualidad, pero también las heridas, o sea, es... Y viste que esto es bien psicológico. Sí, combinan la ciencia. Claro. Viste que a veces la gente me dice, sí, yo entiendo lo de la pseudociencia y demás, pero acá estamos haciendo terapia. Y además no es una coincidencia que todas estas terapias alternativas vengan de psicólogos o de psiquiatras, ¿no? O sea, por algo lo hacen y por algo son conscientes de que funcionan y que muchas veces les traen las respuestas a las personas, las que necesitan. No a todos les sirve 10 años en un sillón. Hay que ver que también
por ejemplo, esto digo, si algún día voy a terapia, esta va a ser la que voy a buscar. Me hace sentido que como nuestra conducta viene desde nuestro sistema. Desde lo sistémico. Y hay una anécdota muy padre que justo me enseñaron en... No, eso lo leí en un libro, pero lo platicamos en clase. Yo no entendía esto de los sistemas, ¿no? Y decía, ¿por qué hablan tanto de sistemas? ¿Qué significa un sistema? Y platicaban que cuando empezaron a explorar nuevos territorios, me parece que por Australia, pues empezaron a mandar también como científicos para entender cómo funcionaban las tribus, para hacer pruebas psicológicas, para tratar de integrarlos a la sociedad moderna. Y en una de estas expediciones, dice un investigador, me llamaba mucho la atención que cuando iban a tener bebés, pues hacía una fiesta muy loca en donde era prácticamente imposible saber quién era el papá de quién, ¿no? O sea, era como un ritual muy, muy loco. Y entonces el científico le dice a un señor de la tribu, le dice, oye, pero qué locura. Entonces, ¿cómo vas a saber a qué niño querer y a qué niño cuidar si no estás seguro de que sea tu hijo? Y le dice, es que ese es nuestro secreto. Nosotros cuidamos y queremos a todos los niños como si fueran nuestros hijos. Entonces ahí me conectó muchísimo esto de los sistemas, porque hace poquito, no sé si viste que se volvió viral un video en donde no sé si era actriz, era de España, que decía, la familia está obsoleta, la tienen que anular ya. Y obviamente todos infartadísimos, ¿no? Empezando por mí, que creo mucho en los valores familiares, que creo mucho pues, en la familia. Pero no sé si ella lo dijo en este sentido, sinceramente, pero lo conecté con lo del investigador, que hemos dejado de criar a los niños y de vivir en sociedad realmente como se debe, ¿no? Y estos sistemas quizás deberían de abarcar a la sociedad y no solamente a los padres, porque incluso cuando queremos encontrar un porqué a nuestras acciones nos tenemos que ir hacia atrás, porque a veces no es suficiente papá y mamá, no es suficiente estudiarlos a ellos para entender por qué nos comportamos como nos comportamos. No, porque papá y mamá tuvieron también un papá y una mamá, y ahí atrás de todo tuvieron un papá y una mamá. Y tienes que meter más información al sistema para entender. Claro, en realidad nosotros somos parte de nuestro sistema familiar, pertenecemos a nuestro sistema familiar, donde todos tenemos derecho a pertenecer, por eso hay que tener mucho ojo con los excluidos. Ahora te voy a contar algo de eso. Y también pertenecemos a un sistema de sociedad. Exacto. Yo pertenezco a mi sistema familiar, pertenezco a mi sistema de la comunidad donde vivo, a mi sistema profesional, a mi sistema México, a mi sistema Argentina, a mi sistema Estados Unidos. Yo nací en Estados Unidos, estoy criada en Argentina y hace 18 años casi que vivo en México. Entonces, todos esos... Tienes varios. Pero claro, tengo mucho a qué honrar. Sí. ¿Entendés? Entonces formamos partes de varios sistemas. Hellinger era sacerdote. Okay. Él era sacerdote. Era teólogo y era pedagógico. Ok, no era psicólogo. No era psicólogo, al principio. Ok. Esta fue su formación. Entonces, como sacerdote, pedagogo y teólogo, se va a Sudáfrica a trabajar con los zulúes. Y convive durante muchísimos años con esta tribu. Entonces él dice, ¿qué hacen estos de distinto que tienen mucho menos problemas de todos los problemas que tenemos allá nosotros del otro lado del mundo? Sí. ¿No? ¿Qué hacen estos de diferente? Entonces él se da cuenta que ellos respetaban mucho el sistema y que honraban mucho a todos los que no estaban. Y que incluían a todos los que habían estado antes, no importa cómo se habían portado. Sí, hay que subrayar eso, honrar al sistema, lo importante que no es. No excluían a nadie, todos tenían derecho a pertenecer. Entonces, después de muchos años de trabajar con ellos, de conocerlos muy bien, desde la mirada de la Iglesia Católica, viene una persona una vez y le hace una pregunta que a él le despierta como algo muy adentro, ¿no? Y le dice, ¿qué es más importante para ti? ¿Tus ideales o las personas? Entonces él, a raíz de esta pregunta, deja el sacerdocio, se va de África, se vuelve a Alemania
y estudia y se recibe de psicoanalista. Dijo, son más importantes las personas. Ahí está. Entonces después hace todo su camino, toda su formación. Él ya venía muy bien formado, pero al ser psicólogo... Sí, traía un bagaje. Imagínate, pero al ser psicólogo sigue estudiando, estudia hipnosis ericksoniana, estudia psicoterapia gestalt, estudia psicoterapia familiar, estudia y con todo lo que estudia, después de lo transaccional, de lo transpersonal, él crea esta técnica de las constelaciones familiares. Ok, ¿y de qué época era él? Y él, ahora, el año pasado se cumplieron 100 años de su vida, que fue lo que yo fui a Alemania a honrar los 100 años de su vida a su escuela. Okay. Entonces él se murió a los 94, yo creo, más o menos. Creo que fue en el 2000, no me acuerdo ahora, el 2000, no me acuerdo. Pero el año pasado se cumplieron 100 años. O sea que la técnica esta debe tener 30, 40 años más o menos. Okay. Qué interesante, ¿eh? Y ve cómo a veces quienes creemos que están alejados de la civilización, los rezagados, son los que tienen estos vínculos más fuertes y tienen esta sabiduría ancestral. Porque al final del día creo que este sistema moderno nos enseña a buscar el dinero, ¿no? La riqueza, porque necesitamos pagar las cosas, ¿no? Al final del día todo cuesta. Sí. Pero también vemos que las personas que no están en ese juego y que desde nuestro punto de vista tienen muchas carencias, no tienen carencias emocionales, que son de las que padecemos nosotros en el mundo moderno. Claro. Entonces encontrar eso, a mí me gusta mucho la sabiduría antigua, ¿no? Que digo, es lo que necesita el hombre moderno, porque las respuestas llevan miles de años ahí, ¿no? En distintas filosofías. Cada filosofía te aporta algo, pero creo que las respuestas a las cosas importantes de la humanidad llevan miles de años ahí. Ahí están, ¿no? Ahí están. Lo que pasa es que, bueno, hay que escuchar a los que estuvieron atrás. Sí. Hay que darle lugar. Honrarlos, como dices. Honrarlos. El siguiente es un fragmento de mi libro, Semana Estoica. Al principio, el estoicismo era solo una curiosidad más en mi vida. Guardaba frases, leía fragmentos, pero no iba más allá. Sin embargo, con cada nueva cita y cada reflexión que encontraba, algo dentro de mí empezaba a arder. No solo era motivación pasajera, sino una sensación de urgencia, como si esas palabras me estuvieran hablando directamente, exigiéndome algo más. Fue ahí cuando comprendí que no bastaba con leerlas o compartirlas, tenía que ponerlas en práctica, y esa decisión lo cambió todo. Semana Estoica, ya disponible en Amazon. Qué buena plática estamos teniendo, ¿eh? A ver, vamos a platicar. Hace ratito apunté algo del abandono de los que crecen sin adoptados. Ok, de los chicos adoptados. Vamos acá a los muñecos. Entonces, ¿qué pasa con los niños adoptados? Con los niños adoptados... ¿Tiene que ver con excluidos? Porque también apunté esa palabra que me dijiste, excluidos. Sí. Ahí voy. Ahí voy con los excluidos. Repasemos algo para que la gente entienda, ¿no? Que es la base de la mirada sistémica y de las constelaciones familiares. Son 3 pilares fundamentales que son las órdenes del amor, que son el orden y la jerarquía, la pertenencia, que ahí son donde aparecen los excluidos, y el equilibrio entre dar y tomar. Okay. Como en el sistema todos tienen derecho a pertenecer, hay que tener cuidado a quién excluimos. Porque ahí atrás, a los que podemos llegar a estar excluyendo, nuestra descendencia puede repetir el destino de esos que excluimos y tienen derecho a pertenecer. Okay. No importa lo que hayan hecho. Sí. Por eso vos tenés que incluir a tu madre biológica. Okay. Porque ella tiene derecho a pertenecer, porque te dio la vida. Después se fue, no se pudo quedar, pero te dio la vida, se quedó lo suficiente. Sí, totalmente. Vamos al ejemplo de los chicos adoptados. Los chicos adoptados, acá hay un papá y acá hay una mamá que no pueden tener bebés y que están decidiendo adoptar un bebé. Entonces, el chico adoptado viene de 2 papás biológicos. Uno que puso el espermatozoide y otro que puso el óvulo. Lo que pasó después no nos importa.
Entonces, ¿qué pasa con estos dos? Con los papás adoptivos generalmente. Quieren al bebé. Y quieren que estos dos desaparezcan. Uh-huh. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Sí, totalmente. Okay. Sí, no quieren que forme parte de su constelación. De su sistema. De su sistema. Porque quieren al bebé. No quieren a los papás. Quieren a un hijo. Sí. Pero gracias a quiénes está en la vida. A ellos dos. Ellos dos. Entonces, para que la adopción funcione bien y para que sea saludable para este hijo, porque acá lo que estamos buscando es que nuestros hijos sean lo más sanos posibles. Uh-huh. Lo más importante es el amor que tenemos para nuestros hijos y todo ese amor que podemos brindarles para que estén bien plantados en la vida. Entonces, estos papás adoptivos tienen que mirar a estos papás biológicos y decirles gracias. Y decirlo de manera ceremonial, inconsciente en tu cabeza, en tu corazón. De cualquier manera funciona siempre y cuando vos lo estés sintiendo genuinamente en tu alma, en tu cuerpo, en tu corazón. No hay que hacer demasiado cosa ritualesca. A mí me encantan los rituales, los uso mucho, la gente me los pide, se los doy, pero no hace falta hacer algo demasiado tiene que ser del escénico, corazón. ¿entendés? Lo importante es que salga realmente de tu corazón. Porque gracias a estos dos este bebé nació. Y gracias a que este bebé nació, tú lo puedes adoptar y te puedes transformar en papá de este hijo o de esta hija, en papá y mamá de este hijo. Entonces sí es muy importante que miremos a estos dos que les dieron la vida y que los integremos a nuestro sistema. Pero que estén ahí en la vida, solamente en el... Integrarlos a nuestro sistema. No comamos un asado el domingo, no hace falta. No, integrarlos tiene que ver con dentro. Con dentro, con darle su buen lugar. Cuando tomamos, me voy a otro ejemplo de hace un ratito, cuando tomamos a mamá que nos abandonó, no quiere decir que tenga que salir corriendo a buscar a esa mamá por aceptar el destino que me tocó o porque está bien acomodada en mi corazón que gracias a ella yo hoy estoy vivo. No hace falta que la busque, hace falta que la tenga bien acomodada en el cuerpo y en mi alma. Sí, hubiera sido mejor que no fuera un tema tabú en casa, ¿no? Yo me enteré de su nombre después de los 10 años y vi una foto suya, yo creo que a los 20 y tantos. Lo que pasa es que nos vamos a la adopción y volvemos a este tema. Lo que pasa es que mientras que papá y mamá no tengan resuelto el vínculo de lo que pasó entre ellos, va a ser muy difícil que le den permiso al hijo para que tome a los dos por igual. Nosotros somos 50% mamá y 50% papá, porque de ahí me viene la vida, de ese espermatozoide y de ese óvulo. Entonces, simbólicamente yo soy mitad y mitad. Si estos dos, como pareja conyugal, no tienen resuelto lo que pasó entre ellos, eso es lo que nos van a trasladar, eso es lo que vamos a trasladarle a nosotros a los hijos. Porque yo como mamá puedo estar muy enojada con el papá de mi hijo, pero me puedo hacer güey. Y de la boca para afuera voy a decir, no, yo estoy enojada. No, yo estoy todo bien, tranquilo. Yo estoy bien, todo cool, todo chill, como dicen los chicos. No. Pero si yo internamente todavía no puedo con lo que me pasó con este hombre, se lo voy a transmitir. Porque como papás estamos conectados con nuestros hijos desde la panza. Hay una conexión profunda, real. Y los chicos perciben. Los chicos perciben la realidad real de lo que a mí me está pasando. Por eso es muy importante que si esta se fue, que este lo acomode. Uh-huh. Entonces, si este lo acomoda,
va a poder mirar al hijo y va a poder decirle, tu mamá no se pudo quedar. Pero tu mamá me dio lo más lindo que yo tengo en mi vida, que eres tú. Gracias. Gracias. Y viceversa. Esto aplica para los dos lados. Porque después la gente me pregunta, ¿y la madre? ¿Y la madre? ¿Y la padre? Esto aplica para los dos. No es que tiene más fuerza uno que otro. Esto aplica para los dos. Que es lo que yo veo que más nos cuesta y lo veo en los talleres, es lo que más cuesta en las mujeres. Lo que más cuesta en las mujeres es darle permiso al hijo para que tome a su papá. Es darle permiso al hijo para que se parezca a su padre. Qué fuerte. Por lo que no está resuelto acá. Sí, porque cuando no hay una buena relación de pareja, lo que menos vas a querer es que se parezca al papá o que se parezca a la mamá. Se va a parecer igual. Si quieras o no. Porque lo que más rechazamos y lo que más juzgamos es lo que más repetimos. Sí, totalmente. Qué fuerte, ¿eh? Y a ver, vamos con algunos temitas que ya para empezar a cerrar, porque está siendo una gran plática. Ya llevamos un buen ratito, ya llevamos casi las 2 horas. Sobre algunos temas que más o menos rebotamos planeando este episodio, que brevemente nos digas a qué se refiere cuando mamá abre la puerta al padre. Ok. ¿Qué significa eso? Cuando mamá abre la puerta al padre, acordate que habíamos dicho hace un rato que el tomar a papá para el niño empieza en el corazón de mamá. Okay. Entonces, abrir a la puerta al padre es mirar al hijo o a la hija y decirle, sí está bien para mí que te parezcas a tu papá. Okay. Sí está bien para mí que tomes a tu padre en tu corazón. Sí, lo que decías, ahí también lo tengo apuntado. El lugar del padre empieza en el corazón de la madre. De la madre. De la madre. Pero para lograr esto, la madre tiene que tener resuelto el tema con el padre como pareja. Porque todos se pueden separar. Pero toda la vida, estén vivos, muertos, estén, no estén, van a ser la pareja parental del hijo. Uh-huh. Las parejas se pueden divorciar y dejan de ser pareja conyugal, pero son pareja parental. Porque toda la vida ahí atrás va a haber una mamá y un papá. Sí. Y qué importante es que incluso cuando ya no estén juntos, en la medida de lo posible llevar las cosas de manera civilizada, en paz, en beneficio de los hijos. Siempre en beneficio de los hijos. Porque si no, los que sufren son los hijos. Después, me encanta. El mayor regalo que una madre puede hacerle a su hijo. Darle permiso para tomar al padre. Para parecerse. Darle permiso para tomar al padre, que tome la vida, que sea libre, que no la cargue. Ajá. Que vaya para adelante sin cargar nada de lo de ella. Que sea libre. Sí. Ese es el mejor regalo que le podemos hacer. Y bueno, la vida. Sí, empezando por ahí. Empezando ni más ni menos por la vida. Uh-huh. La madre simboliza la buena salud, la abundancia y el vínculo de pareja, el buen vínculo de pareja. Okay. Eso es tener bien tomada a mamá. Acá. El papá simboliza... A ver, ¿me repites eso? Está súper interesante. Mamá simboliza la abundancia. Abundancia. La buena salud. Buena salud. Y la buena relación de pareja. Okay. Papá simboliza el éxito en el mundo. Okay. Que también tiene que ver con la abundancia. Papá simboliza los límites. Papá simboliza la dirección hacia dónde quiero ir. Papá simboliza la fuerza. Porque vos fíjate algo otra vez desde lo biológico. El espermatozoide es la fuerza para crear vida. El espermatozoide es lo que con toda su fuerza entra y fecunda al óvulo. Ahí está la fuerza del padre. La madre da vida, el padre la sostiene. Ay, qué bonito, ¿eh? Y tiene todo el sentido del mundo. Después, la puerta invisible que sostiene a un hijo. La puerta invisible que sostiene el hijo es que esté el hijo ordenado. Okay. Que tenga su lugar correcto en el sistema. Es que tenga su buen lugar.
cuando como papás trabajamos en lo que nos pasó atrás antes, en lo que nos pasó con esta pareja y en tener todo más o menos acomodado o por lo menos mínimamente consciente, ahí nos vamos a dar cuenta cuando este hijo se quiere desordenar y nos quiere venir a salvar. Después, ¿qué pierde un niño cuando su padre no tiene lugar? ¿Qué crees que pierde? Te voy a tomar Pues examen. pierde el éxito, la fuerza, la Exacto. disciplina. Sí dijiste disciplina, los límites. Los límites. Y pierde su propia identidad. Porque somos 50% papá y 50% mamá. Y además papá lo enseña a ser hombre. Aparte. Ya ves que sí. Muy bien, muy bien. Entonces, sí si somos 50-50, si tenemos un no interno a alguno de estos dos, vamos a tener un no interno contra nosotros mismos. Si yo crecí con una madre que me dice, tu papá es un vago, 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 tu papá es un vago. Si yo soy 50 y 50, va a haber una parte mía de mi identidad que va a decir, y sí, porque yo soy media vaga, consciente o inconscientemente. Voy a hacer cosas que de alguna forma me den esa certeza. Porque la vida me viene de los dos. Claro. Eso no quiere decir que repita las cosas que papá quizás repitió por lealtad a los que están ahí atrás. Por eso otra vez esta frase, te pido permiso para hacerlo diferente y si lo hago diferente sigo siendo parte de ti, sigo siendo tu hija. Claro, y además un gran maestro te enseña lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, siempre son los mejores maestros de vida. Porque somos padres imperfectos. Porque somos seres humanos comunes. Claro. Somos mamás comunes. Mira que yo siento que soy re buena mamá. Y yo que soy súper buen papá, yo pero... Yo creo que soy recontra buena mamá. Pero obviamente me equivoco y hasta me doy cuenta cuando me equivoco. Sí. ¿Y sabes lo que hago cuando me equivoco? Lo siento. Sí. No perdón. Lo siento. Soy una mamá imperfecta. Común. O sea, perdón es una palabra que no cabe en las constelaciones. No. Decimos lo siento. Okay. Y me hace sentido. Sí. Bien, pues bueno, qué gran plática. Ahora sí, para terminar, vamos a recomendar algunos libros. Okay. ¿Empiezas tú? Como quieras. Tú. Ok, bueno. Entonces, para la gente que le gustan las constelaciones... Mira, si quieres, enséñalo hacia allá. Este es un libro de Bert Hellinger que explica mucho sobre la teoría de las constelaciones familiares y que tiene muchos casos prácticos. Okay. Y es muy sencillo de entender, pero es un libro técnico, tiene como mucha teoría, Okay. muy bien explicado a través de todos los ejemplos, pero es un libro técnico para la gente que esté muy interesada en saber cómo funciona la teoría de las constelaciones familiares. Okay. Es un muy buen libro. Perfecto, a ver, ahora yo. Este es una memoria, se llama Educated. Es sobre pues ya una señora que habla de cómo fue su infancia y su relación con su papá. Y creo que este fue el que me empezó a mover por ahí de escribir sobre ese niño que alguna vez fui. Es un super bestseller, o sea, recomendadísimo. Entonces creo que este le puede hacer mucho eco a las personas que aún no se han atrevido a ir en búsqueda de ese niño interior que algún día fuimos. Okay. ¿No? Okay. Ahora tú. Ahora yo. Bueno, este es un libro que no habla nada de teoría. Este es una psicóloga, una psicóloga que vive en Nueva York, que es muy reconocida y habla sobre terapia transgeneracional. Esta es una señora judía que migra a Nueva York y que explica en cada uno de los casos que nos va relatando cómo todos estos traumas son heredados por cosas que nos pasaron en generaciones anteriores. Okay. No tiene absolutamente nada de teoría, es un libro muy fácil de leer y muy fácil de entender cómo estos traumas se van heredando en los temas de nuestra vida, de nuestra actualidad. Okay, muy encanta. interesante, muy Perfecto. interesante. Después, el segundo que yo recomiendo Piensa como un monje, y habla mucho de esa sabiduría antigua, cómo puede ayudarle al hombre moderno a reconectar con nuestra esencia, porque creo que
creo que esta sabiduría está muy encaminada a nuestra naturaleza como seres humanos. Y creo que la del último siglo va totalmente al revés, no todas por supuesto, pero sí encuentro una diferencia muy profunda entre la sabiduría antigua y la moderna. Y él estuvo viviendo en un monasterio como monje. Entonces echó 2 añitos ahí, ya después regresó al mundo moderno, pero aprendió lecciones muy valiosas que le pueden ayudar a todos. Qué padre, qué padre. Y bueno, y el último es un libro de Joan Garriga que se llama Constelar la vida. Este es un señor español que aprendió de la mano de Bert Hellinger, que sigue dando cursos y talleres, y que es muy interesante la mirada que tiene. También tiene poca teoría y es como escribe de una manera muy romántica. Escribe de una forma muy linda y explica todo esto que venimos hablando en todo el podcast de una manera muy interesante y muy fácil de entender. Ok, este sería como que el de inicio, ¿no? El de arranque para que quiera conocer este mundo. Sí, es verdad. Este sería el de arranque. Les recomiendo otra cosa de este hombre que es sumamente sanador y sumamente interesante, que lo encuentran en internet. No hace falta que compren el libro, está en la web, que se llama ¿Y dónde están mis monedas? Okay. Es un cuentito muy chiquito de él y te abre el alma y la cabeza de una manera muy fuerte cuando estás en el camino para poder aceptar y acomodar el vínculo tuyo con tu madre y con tu padre. Ok, me encanta. Y bueno, yo quiero agregar algo de que se me olvidó platicarles un poquito más del contexto de la niña, porque curiosamente su papá era súper religioso, pero además era de estos que se preparaban para el fin del mundo. Entonces no estaban dados de alta en el seguro social de Estados Unidos, se me olvidó cómo se llama. No tenían cuentas de banco, tenían ellos sus tambos de gasolina gigantescos para cuando llegara el fin del mundo. No iban a la escuela. Entonces te va platicando cómo creció esa niña con un papá que era un personaje, ¿no? Dejémoslo así, pero muy bonito. El último que quiero recomendar, seguramente ya lo has leído o has escuchado de él, Tu hijo, tu espejo, que tiene mucho que ver con lo que platicamos, ¿no? De cómo eso que tanto a veces no rechazamos de nuestros hijos o de nuestros padres, también está presente en nosotros mismos, y cómo para sanar nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, también necesitamos hacer un ejercicio de reflexión profunda nosotros mismos, trabajar en nosotros para que podamos encontrar esa fuerza, esa sabiduría, esa templanza para sanar. Porque, como tú dices, hay casos que requieren más trabajo que otros, ¿no? Sí. Oye, para despedirnos, no me gustaría despedirnos porque quiero tenerte de regreso. Me gustaría que fueras una invitada recurrente. Me gustaría platicar la siguiente vez. Sé que no es tu especialidad, pero el tema de las regresiones, a lo mejor platicarlo un poquito. Es un tema bastante interesante, ¿no? Entonces, que regreses seguido para platicar. Con mucho gusto. Y que nos digas dónde te pueden encontrar, dónde pueden pues hacer este tipo de terapias tan bonitas. Yo los talleres grupales hago más o menos 2 al mes. De talleres grupales. Me pueden encontrar en las redes, que aparezco como Constelaciones Denise Leyendo, todo junto, Denise sin doble nada, porque acá siempre me lo escriben con doble algo. Denise Leyendo, me pueden encontrar en mi página, que es www.constelacionesdeniseleyendo.com. ¿Y querés que dé un teléfono también? Sí. Y el teléfono donde me encuentran, que es 55 54 18 3199, que ahí los recibe Lorena, que es mi asistente, y con ella pueden ver todo el tema o de los talleres, o si necesitan alguna sesión privada, o en el consultorio, o la terapia. Ella maneja todo lo que... Y puede ser tanto presencial como por Zoom, ¿no? Puede ser presencial, puede ser por Zoom, y también pueden ser grupales, que son los que hago aproximadamente 2 veces al mes. Más o menos. Pues mil gracias por haber estado aquí. Fue una gran plática. Me quedo muy contento, muy tranquilo, como que hasta me sirvió para recordar un poquito de eso, hasta desahogarme. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta gran plática y por compartir nuestros valores. Antes de irnos, quiero pedirte un pequeño favor.
Ayúdanos a llegar a más superpapás compartiendo este episodio, suscribiéndote al canal, dejando un like, un comentario o una reseña. Eso nos ayuda muchísimo. Y para cerrar, recuerda esta gran frase de la Madre Teresa. Si quieres cambiar el mundo, ve a tu casa y ama a tu familia. Nos vemos en el próximo episodio.